¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos una clase más del avance de nuestro ciclo semestral y tenemos, como está en esta diapositiva de portada, que trabajar varios temas. Tenemos que trabajar el final de la época de la prosperidad falaz, que está relacionado al gobierno de José Balta. Tenemos, además de eso, que trabajar el primer civilismo y la guerra contra China. Así que comencemos porque el tiempo siempre termina siendo corto y tirano. Así que, a ver. Primero, recordemos, ya muchachos y muchachas, que en el último tema que habíamos terminado trabajando, habíamos hablado del proceso de la prosperidad falaz. ¿Ya? Cuando hablamos del proceso de la prosperidad falaz, recuerden ustedes que habíamos visto qué cosa, habíamos observado que era una época de gran crecimiento económico producto de la venta del guano, pero que no había sido aprovechado de manera adecuada. Y no había sido aprovechado de manera adecuada porque le decía tres características. Número uno, recuerden que los ingresos del Estado estuvieron íntimamente ligados al precio del guano. Cuando el precio del guano fue muy alto, a nosotros nos fue muy bien, pero cuando el precio del guano cayó, nuestra economía terminó también entrando en ruina. ¿Ya? Lo segundo, y no se olviden porque termina siendo fundamental, es que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Porque aquellos que tuvieron negocios directa o indirectamente relacionados con el guano terminaron teniendo grandes ganancias, ya sea a través de la comercialización de este recurso, ya sea a través de el comercio de mano de obra de procedencia china o culí, o además de eso, la compra de terrenos. En cambio, la población común y corriente va a terminar teniendo siempre el mismo salario que no varió. Pero, como se está vendiendo mucho de estos recursos al extranjero, y nos pagan con libras o con dólares, nuestra moneda se devalúa. Y esa devaluación monetaria es la que va a terminar generando que la capacidad de compra de recursos básicos de la población termine disminuyendo, generando un gran malestar social que va a ser canalizado precisamente por el hombre que está en esta diapositiva, que va a terminar siendo Nicolás de Piérola, que va a terminar dando discursos en contra de la élite y que le van a terminar permitiendo ascender como figura política afín a la prosperidad falaz. El tercer caso, y es seguramente el más conocido, que el Perú tuvo la oportunidad de oro de industrializarse, pero no tuvimos ningún Estado que promueva eficientemente la industrialización, ni una clase dirigente ya que termine promoviendo ese mismo desarrollo. Así que cuando el precio del guano cayó, insisto, nuestra economía también entró en trombo. Eh, ¿Qué más habíamos mencionado? Algunos aspectos importantes. Recuerden que la venta del guano va a terminar teniendo diferentes mecanismos. ¿Ya? Comenzamos con el sistema del arrendamiento de islas en el segundo gobierno de Agustín Gamarra con el contrato Quirós. Tras un año del contrato Quirós, el Estado se hizo del control, ya se hizo dueño del guano y lo va a terminar entregando a una serie de casas comerciales para que lo vendan al exterior. Desde ahí comienzan las consignaciones, pero con un sistema especial que se le conoce como venta directa. Recuerden que el Estado daba a los empresarios el guano a través de un contrato por un precio fijo anual. ¿Ya? Es decir, te lo repito porque lo hemos visto la vez pasada, si la tonelada de guano cuesta 100 libras, ¿ya? En este momento tú a mí me pagas 70. ¿Ya? Los 30 que sobran son para ti. Pero se pone un precio, un porcentaje. ¿Qué pasaba? Como había una alta demanda del guano creciente, ¿ya? El precio del guano crecía. Ya no estaba a 100, estaba a 110, 115, 120, 130. Pero lo que ganaba el Estado era un precio fijo, 70. Y los empresarios se hicieron cada vez más ricos. Y la otra característica de este periodo es que terminaban teniendo principalmente el guano como recurso para venderlo, eran empresarios peruanos, pero que solamente eran una máscara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos eran los que venían teniendo el beneficio, ¿ya? Del acceso al portal del guano, pero ellos lo que hacían era entregarlo a terceros, a casas comerciales extranjeras que en realidad se encargaban de la comercialización y todo lo necesario para que este sea vendido al exterior. O sea que ellos solamente por ser peruanos de la élite, ya solamente por el paso ya, de la mano del Estado a la mano del empresario extranjero, ya terminaban ganando plata. Y el Estado no obtenía lo que requería. Es por eso que Ramón Castilla establece el sistema de consignación en serio, con porcentajes, a través del contrato Gibbs en su primer gobierno, 80% de las ganancias para el Estado. Cuando la Casa Gibbs se hiperbenefició de este sistema y el Estado también,
Recuerden que los empresarios nacionales van a querer ya tener el control nuevamente del comercio del guano. Y en el segundo gobierno de Castilla, en 1859, a través de una presión mediática, se establece que el guano sea vendido nuevamente por empresarios peruanos a través de las sociedades consignatarias nacionales. Ahí aparece la plutocracia peruana del guano. Y finalmente es lo que vamos a ver hoy, ya el sistema del monopolio. Ya, el sistema del monopolio, a un solo vendedor. Ahorita vamos a llegar a eso. Otro punto que hay que tomar en consideración, ya dos puntos más antes ya de empezar con la clase, es que el hombre políticamente más poderoso de la porquería falacia es Ramón Castilla, dos veces presidente de la República. ¿Ya? En los dos casos va a terminar llegando al gobierno por golpe de Estado, aunque luego se legaliza por elecciones. ¿Ya? Primero, acabando con el gobierno del directorio de Ignacio Vivanco, de la época de la anarquía militar, y luego sacando el gobierno a quien él mismo puso, que terminó siendo José Rufino Echenique a través de la Guerra Civil o la Revolución Liberal. Recuerden, dos veces presidente, cuando no pudo ser presidente porque la Constitución no se lo permite, propone y termina apadrinando a José Rufino Echenique, su exministro, y luego de su segundo gobierno va a ser presidente del Congreso. Es un personaje sumamente influyente y poderoso para la época. ¿Ya? Recuerden que con Castilla se establece la ley de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? Pagando dinero a quienes habían prestado plata para la lucha de independencia, y con el objetivo de capitalizar a la élite que pueda desarrollar un sistema industrial que nunca hizo. ¿Ya? Recuerden que ellos invirtieron principalmente sus ganancias en la fundación de bancos y en la tecnificación de sus haciendas, como ha sido pregunta de examen de elección. Lo segundo es que también se inicia la inmigración de los chinos como mano de obra semiesclava bajo la condición de coolies, y que van a ser explotados principalmente en las haciendas azucareras de la costa norte. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Recuerden que ah, eh, a ver, otro punto importante con los gobiernos de Castilla. Se va a terminar teniendo una tremenda cantidad de inversión o de gasto militar comprando un montón de armamento. ¿Ya? Y con ese montón de armamento la lógica era convertirnos en una potencia militar. Pero no vamos a tener guerra contra nadie salvo contra el Ecuador. ¿Ya? Que yo siempre digo que es una guerra ficticia porque movemos tropas, la desembarcamos en Guayaquil, pero no hubo enfrentamiento. El Perú era suficientemente amenazante como para ponerle a la broma. ¿Ok? Ya, a ver, otro punto a tomar en cuenta. En el segundo gobierno de Castilla, recuerden que van a haber dos constituciones, la liberal del 56 y la moderada del año 60. ¿Ya? Tomen en cuenta que ese era un punto principal. Castilla establece la llamada Pax Andina castillista. Antes de Castilla, antes de su primer gobierno, la anarquía enfrentaba a conservadores contra liberales. Pero lo que hizo Castilla fue repartir no solamente el dinero del guano, sino también repartir cargos políticos entre ambos bandos y calmar precisamente la situación política. ¿Ya? Por eso es que hay mucha estabilidad con Castilla, sobre todo. Ahora, el último punto a recordar, ¿ya?, es el caso de la guerra contra España. ¿Ya? En el caso de la guerra contra España, ¿qué es lo que sucedió, muchachos y muchachas? Recuerden que al tener un recurso tan importante que genera tantas riquezas como el guano, vamos a terminar siendo presa apetecible de las potencias. ¿Ya? Y bajo esa lógica, ¿qué sucedió? España nos invade argumentando que tenemos que pagarle la deuda de la independencia. El presidente Peset no supo qué hacer, la población no supo qué hacer, hasta que al final se firma el Tratado Vivanco-Pareja, en la que se reconoce que tenemos una deuda que le vamos a pagar. Ese tratado no es bien recibido por la población, se le conoce como el Tratado de la Vergüenza, y eso terminó facilitando el golpe de Estado de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? La inacción del presidente Peset hizo que la gente apruebe el golpe de Estado por parte de este militar desde Arequipa. ¿Qué sucedió a continuación de eso? Bueno, a continuación se realizan acciones militares. Ya Prado establece la cuádruple alianza con otros países y se derrota a los españoles en el combate de Atahualpa de Mar. Perú celebra el tramo final que vamos a pasar. Perú celebra su victoria, su segunda independencia, etcétera, ¿ya? Pero el problema más crítico, ¿ya?, es que durante los casi 3 años que se había dejado de vender el guano, no se vendía en las mismas cantidades que antes, el precio de este recurso se había ido por las nubes, ¿ya? Ido por las nubes. Y como había crecido demasiado, pues en el extranjero, sobre todo en Europa, se comienza a buscar alguna alternativa, ¿ya?, de recurso que pueda servir como fertilizante, pero que no sea bueno, porque está demasiado caro. Entonces, es ahí donde termina apareciendo la figura del salitre.
El salitre, recuerden que se encontraba en el sur del Perú, ya entre Tarapacá y Arica, y en la zona de Antofagasta, en la costa boliviana. Y quienes los explotaban eran empresarios chilenos con apoyo de la casa Gibbs inglesa, que había sido retirada del Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Recuerden que el salitre entra al mercado internacional como una competencia del guano porque tiene cualidades semejantes. Al haber competencia, el precio del guano cae y el Perú vende menos guano por menos precio y nuestra economía tan dependiente del guano va a entrar en una condición crítica. El ministro de Economía de Prado, Manuel Pardo y Lavalle, va a establecer la contribución laboral, ¿ya? Que mucha gente tomó como una contribución indígena ya reformada y terminó generando múltiples protestas, siendo la más grave de todas, no te olvides, la rebelión de Huancané en Puno. En Puno. En realidad la zona del sur, Cusco, Puno, se volvió muy convulsa por el tema de esta contribución laboral, pero además de eso por el abuso de los lamonales, ¿ya? El abuso de los terratenientes de la zona de la sierra, que ampliaron sus dominios y le quitaron pastos, ya, o zonas de pastizales, a la población para poder alimentar su ganado reducido. Entonces, esto terminó generando que tensiones sociales se vuelvan en múltiples protestas, y a eso tienes que sumarle otra cosa. Como el comercio internacional había frenado, el gobierno de Mariano Ignacio Prado tuvo como planteamiento establecer un sistema de libre comercio. Es decir, abrir el mercado para poder recibir más comercio externo y vender más productos al exterior. Más comercio externo implicaba más empresas, más puestos de trabajo, una forma de intentar dinamizar la economía. El problema estaba que la Constitución de 1860 no lo permitía, porque era la Constitución moderada que favorecía liberales y conservadores. Entonces, lo que va a terminar haciendo, ya, lo que va a terminar haciendo Mariano Ignacio Prado es una nueva Constitución. La Constitución de 1867 de tendencia liberal terminó siendo evidentemente rechazada por parte de los conservadores, ¿ya? Y esto va a terminar generando múltiples protestas, lo llaman tirano, dictador, abusivo, etcétera, ¿ya? Y van a terminar generando o promoviendo muchos de estos levantamientos campesinos de la época, generando que la situación termine siendo crítica e insostenible, ¿ya? El debilitamiento de la imagen del presidente Prado, de héroe que había vencido a los españoles, a un personaje que nos había llevado a la crisis. Durante este periodo va a terminar generando que la situación política del Perú, insisto, termine siendo complicadísima, ¿ya? Complicadísima. El resultado de todo este proceso terminó siendo que, bueno, fácil, la imagen de Prado debilitada termine facilitando su golpe de Estado, un golpe de Estado en su contra, ¿ya? ¿Qué pasó entonces? ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Lo que va a terminar sucediendo, a ver, un ratito, muchachos. ¿Ya? Lo que va a terminar sucediendo entonces, muchachos y muchachas, es que producto de toda esta situación, ¿ya? Producto de toda esta situación, un militar, ¿ya?, de la vieja guardia que termina siendo José Balta, termina tomando el control del gobierno, ¿ya? A través de un golpe de Estado, depone a Mariano Ignacio Prado y va a terminar llegando al poder. Ya va a terminar llegando al poder. Mariano o José Balta no es un personaje muy conocido. Ya, eso es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. No lo conoce nadie. Ya, no lo conoce nadie. Y el problema que no lo conozca nadie, ya, el problema que no lo conozca nadie es que ah, hace que no termine teniendo un gran respaldo popular para poder llegar al poder. ¿Ya? Entonces, cuando él toma el control del gobierno, una de las cosas que va a terminar haciendo es poner a una persona que sea conocida y respetada por parte como una de sus, digamos, mano derecha, una persona cercana a él. Y ese personaje va a terminar siendo Nicolás de Piedra. Insisto. Recuerden que ya a final de este periodo Nicolás de Piedra, que era un comerciante provinciano del sur del país, termina metiéndose un discurso en contra de la élite nacional, argumentando que la plata del guano no terminaba satisfaciendo a toda la población. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dinero del guano solamente era para la élite, más no para todo el pueblo, ¿ya? Lo cual era cierto, ¿ya? Lo cual era cierto.
pero además de eso, ya logró con ello ganarse un gran respaldo en los sectores populares. Repito, esa popularidad es lo que hace que Balta lo termine nombrando como ministro de Estado, ministro de Hacienda, ministro de Economía. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Eh, Cuando llega Nicolás de Piérola, ya con ese discurso anti-oligarquía guanera peruana, ya al gobierno, él es el personaje que termina encabezando la firma de este famoso contrato que es el llamado contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus se termina firmando con una casa comercial francesa, ya, francesa, y en esta se termina estableciendo qué cosa, ¿ya? Se termina estableciendo que el guano va a terminar siendo vendido exclusivamente por parte de ellos, ¿ya? Por eso hablamos de un monopolio, ¿ya? Un monopolio comercial del guano. Solamente ellos podrán vender guano y ningún otro empresario más, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa termina? ¿Ya? ¿Qué cosa termina estableciéndose como acuerdo? Que ya que la casa Dreyfus terminaría teniendo ese beneficio, ellos no tendrían que dar agua a cambio. Lo primero era terminar pagando toda nuestra deuda externa adquirida hasta ese momento, toda. Entonces, la lógica era más o menos como, bueno, no supimos aprovechar las ganancias del guano y hemos malgastado el dinero. Y si vamos a reiniciar nuestra economía, por lo menos que se reinicie sin deuda alguna. Bacán, ese fue el pacto. La segunda parte del pacto es que la Casa de Dreyfus nos iba a pagar cuotas mensuales por el guano que extraiga para la venta a nivel internacional. Y lo tercero es que si nosotros teníamos algún tipo de problema económico, le podíamos pedir a la Casa de Dreyfus que nos termine adelantando cuotas de dinero, de ganancias a futuro, ya, para poder equilibrar nuestra economía. En realidad, lo que nos proponían los Dreyfus terminaba siendo muy bueno. Nos estaba pagando una suma gigante, ya, cuando en realidad el precio del bueno ya no era tan alto, ya no era tan alto. De tal manera que parecía muy ventajoso, ya parecía muy ventajoso. Ahora, ¿dónde está la situación? Irola evidentemente va a terminar saliendo al frente a decir, ya ven, lo que yo digo sí termina siendo muy ventajoso para el país, ¿ya? Así que lo que hemos vivido es que solamente esta élite, ya por querer mantener sus ganancias, siempre ha terminado beneficiándose de ella. Lo que estoy haciendo es que las ganancias del Estado beneficien, o las ganancias del gobierno beneficien al Estado y a la población. La gente lo respaldó muchísimo, ¿ya? Pero evidentemente a quien no le gusta esto, termina siendo a quién. Esto no le gusta a los comerciantes o a la plutocracia peruana del guano que acaba de perder ese negocio. Como acaban de perder el negocio, ya ellos se dan cuenta de algo. Podemos ser los hombres más ricos del país, ¿ya? Ricos y poderosos, ricos, poderosos e influyentes. Pero si no tenemos el poder político, pues terminamos perdiendo los negocios. Repito, Pirola, como ministro, una sola persona ha movido la situación y los terminó sacando de la mesa o del banquete del guano. Entonces, ¿qué cosa pensaron ellos? Que la única manera de poder recuperar el poder era precisamente tomando el control del Estado, ¿ya? Tomar el control del Estado. Por eso es que los ex consignatarios peruanos del guano, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar una asociación llamada con el nombre de la Sociedad de Independencia Electoral, que hace una suerte de censo entre los hombres ricos y poderosos e influyentes del país para saber si estarían de acuerdo con la eliminación del gobierno de los militares y el inicio de un gobierno civil y democrático. Cuando esta propuesta terminó siendo aprobada por mucha gente, y cuando digo personas ricas e influyentes, me estoy refiriendo a los hacendados del norte, sobre todo los ex consignatarios del guano, dueños de bancos, dueños de empresas, me estoy refiriendo a profesores, abogados, médicos, gente que tiene contacto con la población, con lo cual se puede terminar influenciando sobre su voto, ¿ya? Entonces, cuando se dijo sí, sí, podemos respaldar esta situación, nace el llamado Partido Civil, con Manuel Pardo de la Valle a la cabeza como candidato. Manuel Pardo, todos sus biógrafos terminan planteando que era un hombre encantador. O sea, encantador, ¿a qué me refiero? Ya encantadora que tenía capacidad de convencer a la gente que conversaba con él. Ya tú conversabas con él y estabas de acuerdo con sus propuestas y le ibas a terminar dando tus votos o financiando su campaña. De manera que Pardo encabeza este movimiento y va a terminar siendo candidato a la presidencia de la República. Otro dato más, para no salirnos todavía del gobierno de Balta. El otro dato que termina siendo importante, es que
La plata que se gana con la firma del contrato de Dreyfus, como estoy poniendo por acá, va a ser invertido en obras públicas. ¿Ya? Eso se lo pregunta el examen de admisión. Las ganancias del Guano con el sistema de Dreyfus se invierten en obras públicas de manera general. De estas obras públicas encontramos, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo ya es un caso muy especial, ¿ya? Y te explico por qué. Te explico por qué. Lo que pasa es que acabada la guerra contra España, si bien se había ganado y había un montón de héroes, también había un montón de heridos, un montón de heridos, que no habían sido atendidos por parte del Estado. Y eso terminó siendo una de las críticas de Balta y de Piedra. O sea, Mariano Ignacio Prado tuvo renombre por haber ganado, pero no se ha preocupado de la población, de los héroes reales que terminaron enfrentando a los españoles. Así que se hizo un hospital con el nombre de la batalla de Mayo, principalmente para poder atender a aquellas personas que terminaron quedando heridas directa o indirectamente de la guerra. Digo indirectamente porque también están los hijos de ellos que no venían teniendo dinero, ya dinero y que por lo tanto no tenían un sistema de salud. Fue una construcción muy populista en realidad, ya muy populista, pero repito, con un gran respaldo. Ya, con un gran respaldo. Otra cuestión a tomar en cuenta es que también se va a terminar destruyendo la muralla de Lima para poder ampliar la ciudad. Lima estaba muy hacinada. Lima ya era pequeña para la cantidad de población que venía teniendo, así que por lo tanto ampliar la ciudad implicaba destruir las murallas que eran de Ciudad hacia Breña principalmente. Se va a terminar construyendo el Parque de la Exposición bajo un concepto francés de que una ciudad debe tener una cabeza, que termina siendo el lugar donde están las instituciones del gobierno, debe tener un corazón, ya que terminan siendo la zona industrial, banquera y bancaria, y debe tener brazos y piernas donde vive el pueblo, pero también necesita pulmones para poder respirar, así que se necesita un parque, un espacio público, y ese terminaba siendo el Parque de la Exposición, o está el Museo de Arte de Lima actualmente, ¿ya? Eso yo he ido ahí alguna vez a cazar Pokémon, o a terminar encontrándome con un amigo, con una amiga. Seguramente, ya, seguramente, pero recuerda, ahora tú puedes entrar en esa época, ¿no? Ya en esa época solamente era un parque para la élite, ¿ya? Y la gente iba con sus mejores trajes para terminar distinguiéndose, ¿ya? Pero así como está ello, también está el puente Balda, ¿ya? Que va a ser construido o diseñado por Eiffel, ¿ya? Que hace la torre en Francia. Y sin duda, lo más importante de esta época de las obras públicas termina siendo la construcción de los ferrocarriles, por eso le pongo acá principalmente. En el caso del plan ferroviario, ya en el caso del plan ferroviario, hay que tomar en cuenta algo. Los ferrocarriles ya se venían construyendo en Perú hace rato. Castilla, en sus dos gobiernos, hace ferrocarriles. El primero, el Lima Callao, en el segundo, el Lima Chorrillos. El Chenique hace el Tangarica. Pero, recuerden algo. Antes de que Balta llegue al gobierno, Manuel Pardi Lavalle, ministro de Economía e intelectual de la élite peruana, terminaba planteando una frase. ¿Ya? Él decía que el guano hay que convertirlo en ferrocarriles. Esa era su frase. ¿Ya? El guano hay que convertirlo en ferrocarriles. Las ganancias del guano, la ganancia del guano, tenemos que convertirla en ferrocarriles, ¿ya? En ferrocarriles, que es lo que va a terminar generando un real crecimiento sostenido del Perú. ¿Por qué lo decía así? Porque los ferrocarriles se iban a terminar uniendo a productores y consumidores, pero además de eso, en ese lugar donde los consumidores están, se iba a terminar generando nuevos productores, ampliando el comercio, ampliando las empresas, los puestos de trabajo, la recaudación de tributos para el gobierno, y el sistema ferroviario ayudaría al crecimiento económico del país. Ese era el cambio. Pardo termina siendo el gran ideólogo. En el gobierno de Balta, que recién se lleva a la práctica, se va a hacer una política ferroviaria con la construcción de 8 vías ferroviarias, pero que ninguna fue culminada. Y el ingeniero que se encarga de la construcción termina siendo el norteamericano Henry Mays, ¿ya? Que va a terminar estableciendo una gran cantidad de sobrecostos, ¿ya? De sobrecostos al gobierno para la construcción de los ferrocarriles, pero también hay que tomar en cuenta que construir ferrocarriles en Perú era complicadísimo por nuestra geografía tan escarpada, ¿ya? De todas estas construcciones, el más importante es el ferrocarril central o el ferrocarril Lima-La Oroya, ¿ya? El ferrocarril que va hacia la Sierra Central, que tiene que pasar por montañas y demás. Esta foto es una foto espléndida del ferrocarril central o del tren macho, como lo terminan llamando por varias cosas. Primero mira las banderitas. Bueno, la bandera del Perú, porque es un tren peruano, y aquí está la bandera de China. ¿Ya? ¿Qué es la bandera china? Porque acá va a haber mucha mano de obra china en la construcción. ¿Ya? Los chinos pulistas también van a ser utilizados para eso. Está la bandera norteamericana por Mays, ¿ya? Y está la bandera francesa, porque todo esto se está financiando con la plata de la Casa de Dreyfus. Lo segundo que quiero que observen es que esta parte de acá atrás termina siendo cerro, ya acá adelante también hay cerro, o sea, entre un cerro y otro van a terminar pasando las vías del ferrocarril.
Si te das cuenta, la vía del ferrocarril viene teniendo toda una estructura de acero y viene teniendo grandes columnas que van hacia abajo, hacia lo profundo, para poder sostener el paso del tren, lo cual era una proeza de ingeniería para la época, que además de eso terminaba siendo, ya, o terminó teniendo una gran cantidad de muertes. Ya, la gente se moría porque se caía al precipicio o porque le daba la verruga andina y moría. Trabajo dificultoso, pero que se comenzó a financiar muchísimo durante el gobierno de Val. Ya no se olviden ustedes. Ahora, ¿qué pasó al final? Ya al final se producen las elecciones de 1872. Pardo del Partido Civil es elegido por parte de la población como candidato a la República, rompiendo el monopolio de 45 años del gobierno militar, lo cual no fue bien recibido por parte de un sector de los militares. 4 coroneles del ejército, Servando Gutiérrez, van a terminar dando un golpe de Estado, asesinando a Balta, para, sobre todo, ya más que contra Balta, era para evitar de que Pardo termine llegando al gobierno. Y ese golpe de Estado va a terminar siendo muy duro, ya muy duro. ¿Por qué? Porque la población sintió de que no se estaba defendiendo la ciudadanía que ellos habían ejercido a través del voto y por lo tanto a través de la elección de quién era su candidato. La gente salió a las calles, los miembros del Partido Civil también, el Partido Civil asusó a su gente y a la población común que había salido a observar lo que pasaba. Y la gente entró a Palacio de Gobierno y terminaron sacando, linchando, quemando, matando y ahorcando a los hermanos Gutiérrez, como aparece en este grabado. ¿Ya? Cuando mueren los hermanos Gutiérrez, Pardo pudo asumir ya el control de la presidencia de la República, así que a partir de 1872 entramos a una nueva época llamada con el nombre del primer civilismo. Se llama primer civilismo porque, ya muchachos y muchachas, se le llama así porque por primera vez el Partido Civil va a terminar asumiendo el control del gobierno. ¿Ya? Y digo por primera vez porque varios de ustedes conocen que más adelante van a terminar reapareciendo con el llamado segundo civilismo o república aristocrática. ¿Ya? Pero eso todavía nos corresponde ver más adelante. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos del primer civilismo, hay que tomar en cuenta muchos cambios que se van a terminar produciendo durante este periodo. Y digo muchos cambios, ¿por qué? Ya digo muchos cambios, ¿por qué? Porque el Partido Civil, y ahí es donde tenemos que comenzar hablando, ¿ya? No nace en cualquier momento específico. El Partido Civil termina siendo el partido, y acá comenzamos con las características que representó a la oligarquía nacional. Es decir, no es un partido de campesinos, de obreros, ¿ya? No es un partido popular, no, ¿ya? No, es un partido de la élite nacional. Cuando hablamos de la oligarquía, recuerden ustedes ya que la oligarquía hace referencia a un puñado de gente de gran poder económico y político que va a terminar teniendo y tomando el control del Estado. ¿Ya? Eso termina siendo una oligarquía. Ahora, esa oligarquía peruana, ¿quién la conformaba? Insisto lo que dije hace un rato, la conforman dueños de medios de prensa, banqueros, empresarios poderosos, hacendados, pero sobre todo están los ex consignatarios peruanos. No te olvides de ese dato. Ya no te olvides de ese dato. Los ex consignatarios perjudicados con la firma del contrato de Dreyfus se organizan políticamente y forman este partido, con el objetivo de tomar el Estado y controlar con eso los recursos, tanto el dinero como los recursos naturales que puedan ellos explotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué hay que tomar en consideración? Este grupo de la oligarquía, insisto, se organiza políticamente y toma el gobierno. Entonces, recuerden que el Estado, ya que es ahora dirigido por parte de ellos, defenderá los intereses de los empresarios. Este es un partido de empresarios que va a terminar llegando a gobernar. Tercer punto, les pongo acá, es el primer partido político moderno, ya, que va a terminar existiendo en el país. Cuando hablamos de partido político moderno, ya, aquí hay que tomar en cuenta ciertas peculiaridades, ¿ya? Ciertas peculiaridades. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Es un partido moderno en la medida que termina viendo al Estado como un ente que tiene que ayudar o promover el desarrollo y el progreso del país. ¿Ah? No se olviden ese dato, ¿eh? Tiene que promover el desarrollo y el progreso del país. Ahora, ¿cuál es el progreso? El desarrollo industrial y la banca. ¿Ya? Ahora, ¿de quién ya me voy a terminar tomando como modelo para terminar promoviendo dicho desarrollo? Para ello, precisamente, el modelo a seguir es el modelo de los Estados Unidos. ¿Por qué Norteamérica, profe? Si siempre hemos estado hablando de Inglaterra.
Lo que pasa es que para este momento estamos en la segunda fase de la revolución industrial. Recuerden que el primer país que entra en ese proceso de la revolución industrial termina siendo los Estados Unidos. Estados Unidos, tras su guerra de secesión, tras su guerra interna entre los confederados del sur y los estados de la Unión del Norte, entre los hacendados y los industriales, va a terminar teniendo un progreso tremendo. ¿Ya? Tremendo. Después de esta guerra donde ganan los industriales de la Unión, Estados Unidos va a crecer de manera tremenda. Ya venía teniendo desarrollo industrial y tecnológico, pero ahora su unificación política va a terminar siendo un gran impulso para su crecimiento industrial y bancario. Entonces, eso va a ser lo que los Estados Unidos o lo que el Perú quiere hacer. Hay que ser como ellos. Ellos son el nuevo símbolo del progreso y hay que intentar imitarlos. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué era para ellos un Estado moderno? Un Estado pequeño y austero, que no tenga grandes gastos, pero que los gastos que hagan sean eficientes. ¿Por qué planteaban ello? Porque recuerden que ellos terminaban intentando desmarcarse de lo que había sido, ¿ya? De lo que había sido el gobierno de los militares. ¿Ya? Recuerden que el gobierno militar había sido considerado como un desastre por parte del Partido Civil. Se le criticaba de que los militares tuvieron la oportunidad histórica de generar un crecimiento económico real para el país, pero que no lo supieron aprovechar. Simplemente terminaron haciendo grandes gastos desmedidos, pero que no significó esto progreso. Entonces, la propuesta ya del Partido Civil era, a ver, población, se le ha dado digamos así, el respaldo a los militares por mucho tiempo para que gobiernen y miren lo que nos han dejado. Ya no nos han terminado llevando al progreso. Ahora, mírenos a nosotros, van a decir ellos. Nosotros, ¿de dónde tenemos nuestras ganancias? De las empresas que terminamos teniendo. Nuestras empresas, bien manejadas, terminan generando riquezas y ganancias que nos terminan permitiendo vivir en el estilo de vida que tenemos. Ahora, imagínense, si nosotros, en la época de prosperidad, producto de la venta de lo humano, hubiésemos tenido el control del Estado, lo hubiésemos manejado como si fuera nuestra empresa, generando, por lo tanto, mayor cantidad de ganancias y beneficios para la población. La gente que estaba descontenta de la continuidad de los militares en el poder, pues va a terminar viendo, repito, ¿ya? A estos empresarios como alguien que sí podría generar progreso. ¿Ya? Repito, la idea de la industria, de la banca, de un Estado más pequeño pero más eficiente, sin grandes gastos militares, sino beneficios para la población y el crecimiento económico, hizo de que ellos terminen arrasando, ¿ya? En las elecciones de 1872. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Ya? ¿Cuál es el contexto en el que ellos llegan al poder? Ese es otro de los puntos importantes. Manuel Pardo, repito, ya que es el primer presidente civil del Perú, eh, va a terminar siendo estudiado por muchos historiadores, sobre todo por la señora Carmen McKeown y por Ulrich Müller, un alemán. ¿Y qué se plantea de él? ¿No? Se plantea de que es un hombre que viene teniendo muy buenas ideas de cómo podría progresar el país. El problema está en que en el mundo de las ideas, las cosas que ellos querían hacer terminaban siendo muy buenas. El problema era que en la práctica eran muy difíciles de aplicar. ¿Y por qué eran tan difíciles de aplicar? Porque el Perú ya no venía teniendo la misma plata de antes. Si el Perú hubiese tenido tanto dinero como antes, pues posiblemente esto pudiera haberse llevado a acciones concretas. O sea, yo tengo las ideas, pero no tengo la plata. Ya, pero no tengo la plata. Yo siempre menciono esto al revés cuando hablamos de la época de la prosperidad falaz. En la prosperidad falaz tienes la plata como para poder hacer buenas obras, pero no tienes buenas ideas. ¿Ya? No tienes buenas ideas. Era un contraste muy grande, ¿ya? Lo que sucede en este momento. Recuerden, no solamente no se había aprovechado bien las ganancias del guano de épocas anteriores, sino que a eso le tienes que sumar un segundo problema. En 1873, como dice acá en el contexto, se produce una crisis mundial producto de un evento llamado con el nombre de el Gran Pánico. ¿Ya? El Gran Pánico ya termina siendo la quiebra de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos en 1873. Profe, creo que te estás equivocando. No es el crack de 1929, no, esa es otra caída más adelante aún. En 1873 lo que sucede es esto. Ya lo que sucede es esto. En Estados Unidos había pequeña, mediana y gran industria. ¿Ya? Pero lo que sucedió es que la gran industria, que tiene una gran concentración de dinero y tecnologías, lo que está haciendo es acaparar mucho de los mercados, muchos de los mercados. Y el pequeño y mediano industrial no puede competir contra ellos.
Lo que pasa en 1870 es que muchos de estas pequeñas y medianas industrias se van a la quiebra, ya se van a la quiebra. Y lo que genera son dos cosas. En los Estados Unidos, una reorganización del sistema económico, porque cuando el pequeño y el mediano quiebra, el grande va a terminar monopolizando, ¿ya? Monopolizando el control de mercado para la venta de sus productos, ya sea porque fueron los únicos que quedaron con vida o porque absorbieron al pequeño y al mediano que lograron sobrevivir. O entre ellos se terminaron fusionando para poder hacerle frente a este grandote, ¿ya? Esa recomposición económica no va a ser pues de la noche a la mañana, sino que en esa recomposición se produce un estado de recesión a nivel internacional. Es decir, mientras que Estados Unidos está resolviendo sus problemas, dice, bueno, no puedo gastar mi dinero, no voy a terminar importando muchos productos del exterior. Así que cuando Estados Unidos a las potencias no importan, ya no importan, los países proveedores como nuestro van a terminar viendo perjudicados sus ganancias. Se cierran empresas, se menos puestos de trabajo, etc. Entonces, Pardo no solamente llegaba ya, con problemas económicos porque el Estado no venía teniendo mucho dinero, o sea, le habían saqueado las arcas, sino que además, porque la venta de nuestras materias primas, porque somos un país vendedor de materias primas hasta ahora, se van a terminar reduciendo. Así que las ganancias del Estado terminan siendo mínimas. ¿Cómo puedo terminar haciendo grandes obras cuando cuando lo que logro ganar me alcanza solamente para poder sobrevivir? Es complicado, es complicado. Por eso es que la situación del gobierno de Pardo termina siendo compleja. El contexto no lo ayuda, ya no lo ayuda para poder generar el progreso que se había terminado planteando. Ahora, vamos a ver qué hace, ya, qué malabares hace precisamente con el gobierno que tiene. ¿Ya? A ver, cuando Pato llega al gobierno en 1872, no te olvides, él es el primer presidente civil del Perú. ¿Ya? Es un dato a tomar en consideración. Todos los anteriores gobernantes habían sido militares y él es el primer no militar. ¿Ya? Ese es un punto a tomar en cuenta. Segundo, segundo, cuando él llega al gobierno, ¿ya? Lo primero que observa es que los militares no lo querían. Por eso es que habían intentado dar un golpe de Estado para evitar que él llegue al poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Recuerden, lo que va a terminar haciendo, ya lo que va a terminar haciendo Pardo es lo siguiente. Lo primero que hace es llegar y establecer una reducción del presupuesto militar. ¿Por qué? Porque no te olvides, él terminaba planteando un Estado moderno y austero, los menores gastos posibles. Entonces, gastar en armas cuando no tenemos guerra era absurdo, decía Pardo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Menos dinero para el ejército. Menos dinero para el ejército implicado, menos compra de armamento, pero también menos tropa, menos tropa. Si hay menos tropa, si hay menos soldados, entonces habrá también una menor cantidad de oficiales que terminen dirigiendo tropas, porque ya no hay tanta tropa. Entonces, con eso va a terminar pasando a retiro, a muchos altos mandos militares que terminaban siendo potencialmente ya personajes que pudieran dar un golpe de Estado. Con eso Pardo evita un nuevo intento de levantamiento como el de los hermanos Gutiérrez. Pero también se reduce la compra de armamento, lo cual era lógico para la época. El único problema ya es que cuando comienza esta crisis por el gran pánico del año 73, de 1874 en adelante, países como Argentina, Bolivia y Perú compran menos armas, porque no es previsible. Pero quien montón de armamento en esa misma fecha, en ese mismo lustro, termina siendo Chile. Y nadie entendía cómo, pero tampoco nadie preveía de que se estaba preparando Chile para la guerra que ya conocemos en el futuro, que se va a terminar siendo un hecho complicado. Ahora, Pardo sabe que al reducir el poder de los militares pudieran intentar dar un golpe de Estado. Así que Pardo también hábilmente, desde ese punto de vista, hizo otra cosa. Va a terminar creando la Guardia Civil. Hasta esa época los militares tienen una doble misión. ¿A qué me refiero con doble misión? Los militares eran los que terminaban protegiendo las fronteras de un enfrentamiento o de una invasión externa, pero los militares también terminaban siendo los que los que terminaban protegiendo el orden interno, eran algo así como la policía. Lo que Pardo hace en este momento es hacer una diferenciación de funciones. Los militares se encargan de la seguridad fronteriza, de la seguridad externa, mientras que la Guardia Civil, que es como una policía, se va a terminar encargando del orden interno. La Guardia Civil no tiene ese nombre por las puras. Son civiles, no militares, pero además de eso, el partido civil gobierna. La Guardia Civil era como un grupo de población armada, ¿ya?
que iba a terminar protegiendo a Pardo en caso de algún intento de golpe de Estado militar. ¿Ya? Ese es otro punto a tomar en consideración. Bueno, ¿ya? Así que Pardo va a terminar estableciendo ello también como una forma de defensa. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Seguramente las medidas más importantes de Pardo están ligadas a este punto de los fertilizantes. No te olvides que el partido civil que era en cabeza estaba conformado por parte de los ex consignatarios de Urbano. No te olvides de ese dato que termina siendo fundamental. Entonces, cuando Pardo llega al gobierno, la Casa Dreyfus Francesa tiembla, ya tiembla. ¿Y por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Porque Pardo representa a los ex consignatarios, que lo más lógico es que ellos quieran recuperar el control del banco. Pues una de las primeras medidas que termina tomando Pardo, es acercarse a la Casa Dreyfus, acercarse a la Casa Dreyfus. Y en esa reunión los Dreyfus temblaban. Pero Pardo le dijo, tranquilo, yo no vengo a quitarte el control del banco. Lo que yo quiero es que por favor me termines dando dos adelantos de cuotas que me vas a terminar dando futuro por la venta del humano, porque tengo que pagar problemas de deuda externo. La Casa de Dreyfus sacó plata de donde no había, se dieron a Pardo. ¿Por qué? Porque de esa manera consideraban de que estaban comprando un favor, ¿ya? O sea, si Pardo viene a pedirme plata cuando podría quitar un negocio de Juan, entonces le doy plata y con eso ya es enemigo de mi y no va a terminar chocando con yo. Y así pasó hasta el final de su gobierno. En el último tramo del gobierno de Pardo, se termina estableciendo lo siguiente. El gobierno plantea que la Casa de Dreyfus no está cumpliendo con sus compromisos, de terminar pagando, lo que le corresponde al Perú por la venta de guano. De tal manera de que como no le está cumpliendo, entonces el Estado peruano anula el sistema monopólico de la venta del guano en castellano. Eh, la Casa de Dreyfus seguirá vendiendo el guano del Perú, pero ya no será solo ellos, sino que habrá otro grupo de empresarios más que también hará lo mismo. ¿Ya? Para eso el gobierno crea un nuevo contrato, que es el contrato Rafael, con la cual una empresa llamada Peruvian Guano Company, ¿ya? Creada en los Estados Unidos, pero cuyo presidente terminaba siendo el peruano Manuel Candamo, miembro del Partido Civil, y ex consignatario peruano de guano, van a terminar entrando a la venta de este recurso. Tomen en cuenta lo siguiente: la Peruvian Guano Company no es que venda igual que la Casa de Dreyfus, tiene una pequeña porción de guano para poder vender. Además, ellos van a reclamar que lo que le están dando es muy poco, ¿ya? Pero se rompió el monopolio. Y eso hizo que la Casa de Dreyfus denuncie el caso a nivel internacional, comenzando un proceso legal contra el Perú, ¿ya? Por haber roto de manera unilateral, o sea, por solamente cuenta el Estado este acuerdo. En realidad, vuelvo a insistir, recuerden siempre esto. Por ejemplo, y esto lo debes haber visto en algún momento, tal vez no tienes todavía la huesa política, cuando se está produciendo el fin de año, ¿ya? Fin de año de cualquier año, ¿ya? Recuerden que siempre en tu distrito se va a terminar rompiendo pistas, rompiendo veredas. Se rompen pistas y se vuelven a poner, se rompen veredas y se vuelven a poner, ¿ya? Y los gobiernos, por ejemplo, van a terminar haciendo un montón de obras, el gobierno que ya está saliendo, ¿ya? Van a hacer un montón de obras de lo que sea, una pista, una canchita de fútbol, lo que sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo en realidad es terminar haciendo obras para terminar gastando el presupuesto que se tiene. Pero más que gastarlo, la idea es inflarlo. Es decir, una pista que cuesta 100.000 soles, yo pongo 120.000, esos 20.000 extras va para la gente, ¿ya? Para la gente. Pues siempre se hace esto en el tramo final, ¿ya? Cuando nadie se va a dar cuenta, porque esto de salida no me pueden reclamar. Pardo hizo exactamente lo mismo. Pardo representa a los consignatarios. Y a un grupo de consignatarios entra el negocio urbano también. ¿Ya? Eso fue una de sus últimas horas de gobierno. Ese con respecto al urbano, o sea, no se recuperó el control del urbano solamente en favor de los empresarios peruanos, porque el urbano ya no tenía el mismo valor de antes. Ahora, el producto estrella comenzaba a ser el salitre. Recuerden que el salitre, ya te dije, tiene características semejantes al guano como fertilizante, pero sobre todo el salitre termina siendo mezclado con la pólvora, terminaba sirviendo para poder hacer municiones. Y no hay que olvidar el contexto internacional. En 1871 ha nacido Alemania y comenzó un periodo llamado con el nombre de la paz armada.
Recuerden que Alemania, me meto un poco de historia universal, que algo conozco porque se publicó unos libros, ¿ya? Recuerden que en 1871 nace Alemania con un gran desarrollo tecnológico, industrial y productivo, ¿ya? Alemania le pide a Inglaterra, que es el país con mayor cantidad de mercados y colonias en el mundo, le pide a Inglaterra, por favor, que se establezca un sistema de libre comercio. Es decir, Inglaterra puede ser dueño territorialmente de medio mundo, pero permite que todos puedan tener comercio en cualquier parte del mundo, libre comercio. La respuesta de Inglaterra fue no, ¿ya? Mercados monopólicos. Donde yo vendo, nadie más entra, ¿ya? Así que como Alemania fue choteada por Inglaterra, Alemania se armó, literalmente. Comenzó a invertir muchísimo dinero en gastos militares, compra de armamento, tecnología militar, preparación de sus tropas, y alianzas diplomático-militares con otros países, como la llamada Triple Alianza. Por otro lado, Inglaterra, amenazado por lo que está haciendo Alemania, pues hizo los mismos gastos, gastos militares, compra de armamento, preparación de tropas, alianzas con otros países, la Triple Entente. Y el mundo estuvo en vilo de guerra durante mucho tiempo, ¿ya? Y eso es lo que encontramos con el periodo de la paz armada. Y en ese contexto, las municiones eran fundamentales y el salitre terminaba siendo un producto base para ello. Por esa misma situación, ¿ya? Por esa misma situación, el salitre ahora va a terminar estando en los ojos de los empresarios peruanos y de Manuel Pardo y Lavalle. Recuerden que el salitre de Antofagasta, Bolivia, y Tarapacá y Arica, Perú, lo terminaban dirigiendo empresarios chilenos con la casa Gibbs, inglesa, como aliados, ¿ya? ¿Qué hizo el gobierno de Pardo? Pardo tomó dos medidas. Principalmente, primero, el estanco de las salitreras. Recuerden que el concepto estanco es cuando el Estado se hace dueño, ya se hace dueño de un recurso natural dentro de su territorio. Lo que va a decir el gobierno de Pardo es, todo el salitre del Perú, del Estado, ¿ya? Yo soy el dueño. Ahora, ¿quién va a vender mi salitre? Lo seguirán vendiendo ustedes, Casa Gris, empresarios chilenos. Pero además también le voy a dar el chance a los empresarios peruanos. El Partido Civil, partido de empresarios, le da a sus miembros empresarios acceso al control del salitre. Así que comienza a haber una competencia entre el empresario peruano defendido por su Estado con el empresario chileno y la Casa Gris por el control del salitre peruano. Hasta ahí todo bacán, ya hasta ahí todo bacán. Pero recuerden que en 1873, ya en 1873, se va a terminar firmando el Tratado Benavente-Rivagüero, más conocido como el Tratado de Mutua Defensa con Bolivia ante algún tipo de agresión chilena. Recuerden que Chile un año antes le había quitado a Bolivia la mitad de sus costas, y el temor de Bolivia es que vayan por la otra. Ante eso, recuerden que Bolivia le pidió a Argentina y a Perú establecer un acuerdo de mutua defensa. Es decir, si Chile ataca a Bolivia, nosotros tres terminamos haciéndole frente a Chile. La idea más que declarar la guerra era terminar simplemente ponerlo en amenaza, ¿no? O sea, no te metas conmigo porque aquí están mis amigos. Recuerden ustedes que Argentina no lo firmó. Uno, porque Chile le cedió Patagonia, que era un territorio que Argentina reclamaba, y argumentando Argentina de que ya no tenía problemas limítrofes con Chile, pero sí con Bolivia, entonces no tenía por qué meterse en un futuro conflicto. Y además de eso, porque así como Bolivia firmó un acuerdo de defensa con Perú, Chile firmó un acuerdo de defensa con Brasil. Acá está Chile, aquí está Brasil y además está Argentina. Entonces, se le dijo, sin decirle a Argentina, que si tú me atacas a mí, ya, si Argentina ataca a Chile, Brasil te ataca a ti. Así que mejor quédate callado y tranquilo. Y así pasó, Argentina fue neutralizada. Ahora, quien firma ese acuerdo es el Perú. Pero recuerden, el Perú lo hace por una cuestión diplomática, era una cuestión de estrategia. Bolivia es un aliado de hace mucho tiempo, hay una continuidad geográfica y comercial entre el sur del Perú y el norte de Bolivia. Pero además de eso, el gobierno peruano va a terminar diciéndole en 1875 lo siguiente. A ver, tú eres amigo mío, somos aliados ante una posible guerra. Eres enemigo de Chile, que aquí tu territorio se le tiene miedo. Y permite que sus empresarios estén manejando tu salitre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, Estado peruano, quiero acceder ya a los territorios salitres de Bolivia para también explotarlos. Y Bolivia, con tal de consolidar su amistad con el Perú, lo hizo. Así que tomen en cuenta ese dato que es fundamental. El empresariado peruano, ya o el Estado peruano, ¿no? Ha retirado a los empresarios chilenos del Perú con la nacionalización de las salitreras y ahora ya respalda al empresariado peruano para que compita contra el empresariado chileno en Bolivia por el control de salitre. El empresariado chileno ve al peruano evidentemente como una amenaza.
como una amenaza. Y no solamente es empresariado contra empresariado. Así como en el Perú el empresariado gobierna con el partido civil, en Chile pasaba exactamente lo mismo. Así que los estados empresariales, ya con presupuesto para el gasto militar, van a terminar entrando en disputa. Por eso es que Chile comienza a armarse. Pero no solo se arma por ellos, sino que recuerden que hay otra cuestión más. Cuando nosotros votamos ya a los chilenos y la Casa Gibbs, ya del control del salitre del territorio peruano, recuerden que la Casa Gibbs se ve afectada por segunda vez por el Perú. Los votamos antes con Castillo y los votamos ahora con Prado, ya, con Pardo. Entonces, la Casa Gibbs va a ir llorando ante el gobierno y se le va a decir, ya le va a decir, yo soy el nexo para que tenga salitre en este periodo de la paz armada. Pero el Estado peruano nos está afectando, no solamente a mí, a ti, porque ellos están tomando el control de salitre, por lo tanto va a terminar incrementando el precio del mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inglaterra, entra tú a tallar, anda con tus tropas, dale la guerra a Perú y quédate con el salitre, ¿ya? Cosa que los GIS evidentemente aplaudían porque ellos serán los que van a terminar siendo los que ahora comercializarían este recurso. Pero si bien el Estado inglés pensó de que eso se podría llevar a la práctica, al final dijo no. Contexto paz armada. Si Inglaterra ataca a Perú, Perú podría, solamente es una posibilidad, Perú podría alzar la mano y pedirle apoyo a Alemania y Alemania venir con todo gusto. Entonces dijeron, mejor no me arriesgo, mejor vamos a hacer otra cosa. Tú, Gibbs, tienes empresarios chilenos como aliados, ¿no? Y ellos manejan el gobierno. Sí, perfecto. Entonces vamos a venderle armas a Chile a precio módico de cuotas con el objetivo de que Chile se expanda territorialmente, porque Chile quería expandirse hacia el norte, tome los territorios salitreros y esa salida me lo vende solamente a mí. Bacán, ese fue el pacto. Por eso es que Chile comenzó a comprar un montón de armamento, porque Inglaterra lo comienza a respaldar en ese proceso. En ese proceso. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, ya sabemos que esto va a derivar en la futura guerra del 79 que vamos a terminar perdiendo. Otro punto más del gobierno de Pardo, además del tema diplomático, del tema de los es el tema de la educación. Manuel Pardo y Lavalle, ya, porque también está José Pardo y Barrera, su hijo, Manuel Pardo y Lavalle va a terminar estableciendo un nuevo reglamento general de educación pública, o sea, una nueva propuesta de desarrollo educativo para el país. Este reglamento general de educación pública implicaba varias cosas. En el sector de educación popular se establecía ya la educación primaria gratuita, ya, la educación primaria gratuita. Aunque hay que tomar en cuenta de que como el Estado no tenía tanta plata, al final la educación primaria gratuita solo se pudo financiar para los dos primeros grados de primaria, ¿ya? Para primer y segundo grado, y que solo se construyeron colegios, ¿ya? En las principales ciudades del país y en algunas provincias de la zona de la costa, no a nivel nacional. Entonces, recuerden, el factor económico también, como ya le dije al principio, va teniendo o generando limitantes. Entonces, porque era un gasto construir colegios, educar profesores, ya terminar haciendo el inmobiliario para la educación, que es complicado, no es un gasto simple. Ahora, ¿por qué se hizo, ya y estos son estudios posteriores, por qué se hizo solamente colegios en las ciudades y en las provincias de la costa? ¿Por qué no en las provincias de la sierra? Ahí viene un problema, la mayoría de la población peruana es andina. Es indígena, y está no solamente en la zona rural, sino también muy dispersas. Entonces era difícil construir colegios para todos, ¿ya? Si queremos poner un argumento como los que va a plantear el gobierno. Pero hay que tomar en cuenta que se hacen escuelas en las provincias de la costa, porque lo que se pensaba o lo que se quería era lo siguiente. Hasta ese momento, el control de la política peruana estaba en la sierra, porque estaban la mayoría de los votantes. Lo que se está haciendo literalmente es dejar en el analfabetismo a la inmensa mayoría de la población indígena, ¿ya? Y terminar haciendo alfabeta, moderna, letrada a la gente de las ciudades, a la zona urbana y a la zona costeña donde el partido civil venía teniendo más peso, para que el peso electoral de los votos termine estando precisamente a favor de partidos modernos o el partido civil y no de los caudillismos militares que siempre habían terminado manteniéndose. Pues la idea era ganar a futuro una mayor cantidad de votantes. Ese terminaba siendo el gran plan de la época, no te olvides tú. Pero ahí no quedaba todo. Si ese era el plan para la educación primaria, para la educación básica, con respecto a la educación superior también había algunas propuestas interesantes.
Primero. El Perú había sido durante el virreinato un país minero, ¿ya? Ese terminaba siendo una cuestión básica. Pero ¿por qué dejó, o por qué no hemos visto durante estas últimas dos, tres clases la producción minera en el Perú? Porque les había mencionado, la producción de mercurio de Huancavelica se había secado. No hay mercurio para terminar procesando, purificando los metales. El mercurio provenía de España, de la Almadena, al principio no lo querían vender, luego estaba muy caro, luego apareció el guano, a mí nada me importa. Pero como ahora el precio del guano ha caído y no tenemos los mismos ingresos de antes, entonces se dijo, bueno, ¿por qué no volvemos a potenciar la minería? Pero no hay mercurio, no te preocupes, con el desarrollo de la segunda revolución industrial ya habían otros mecanismos para poder purificar la plata. ¿Qué necesitamos? Ingenieros de minas, ¿ya? ¿Dónde hay? Acá no hay. Acá no hay en el extranjero y son contaditos y muy caros, ¿ya? Muy caros. Entonces, ¿qué es lo que se va a terminar planteando? ¿Ya? Lo que se va a plantear es, ¿y por qué no terminamos creando nosotros propios ingenieros? Entonces, bajo esa lógica, se va a terminar creando la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que actualmente debería ser la U, fundada en 1876, con este nombre, Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, todavía no con el rango de universidad. Ingeniero civil una fuentes y caminos para poder llegar a estos lugares alejados y que el ingeniero de minas termine sacando el mineral de proceso para poder vender este recurso natural. Toma en cuenta, esta termina siendo una idea de ingresos económicos para el Estado, pero todavía a mediano plazo, porque mientras que instalamos el colegio, mientras que terminamos trayendo profesores, mientras que terminamos sacando una promoción de ingenieros, van a ser 7, 8 años. No era de inmediato, pero era una buena propuesta. En el caso de la Universidad de San Marcos, se va a terminar haciendo una reforma creando dos nuevas facultades, ciencias políticas y ciencias administrativas. El político no era para que le enseñen a tirar floro para llegar al gobierno, y el administrador no era para que cree su empresa, ¿verdad? Sino que el que estudiaba ciencias administrativas era era diseñado para trabajar en el Estado. Repito, no hay mucha plata. ¿Qué hay que hacer? Administrarla bien. Entonces necesitamos gente que haya estudiado administración para administrar eficientemente los recursos que hay. Y el político lo que tiene que hacer es saber el manejo del Estado, las instituciones que existen, qué institución nueva se podría crear, qué dependencia, cuáles son las leyes y las normas, para intentar tener ordenado el sistema. Ese es el plan, ese es el plan. Pero insisto, también es 5, 6, 7 años más para que esto comience a andar, no era de manera inmediata. Así que hay varios planes, pero la plata y las soluciones no son tan rápidas como se esperaba. En el plano cultural le pongo esto porque hace mucho tiempo atrás vino una pregunta de examen de admisión, 2006, si no me falla la memoria, en que las preguntas terminaron siendo sustentadas, escritas, ¿ya? Y precisamente una de las preguntas fue, ¿cuál termina siendo los logros culturales de la época del gobierno Manuel Pardo Lavalle? Y entre ellas están estas publicaciones, siendo dos muy conocidas, El Perú, de Antonio Raimondi, y Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Pues el Perú de Raimondi no me suena. Sí, Raimondi era un profesor italiano de San Marcos que enseñaba botánica, zoología, hidrología, y le terminaron dando la chamba de viajar por todo el Perú viendo ese tipo de recursos y haciendo acuarelas y dibujos de ellos. Bonito, muy bonito su libro. Raimondi es muy conocido por dos cosas, porque encuentra la puya de Raimondi, ya, y por otro lado porque encuentra la estela de Raimondi en la cultura chavina, ya. Pero además de eso, repito, su estudio de hidrología, biología, botánica, zoología son hermosos, muy bonitos el libro. Pero el más conocido sin duda es Las tradiciones peruanas. Él es seguramente el intelectual más representativo del Partido Civil. Palma va a terminar haciendo una obra donde resalta mucho la tradición criolla, ¿ya? La tradición criolla más que andina, ¿ya? Pero la parte donde se la acusa mucho de ser muy tradicionalista, de querer mucho este pasado criollo, más no el lamento de la población indígena. Se le critica por lo que no hace, ¿ya? Cuando él tiene otra visión del Perú, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años, a un pequeño paréntesis personal. En mi casa, por ejemplo, desde niño, desde que yo tengo uso de razón, se ha escuchado solo dos tipos de música, nada más, salsa y música criolla, nada más, ¿ya? Nada. Bueno, agregue merengue, algo de rock, ya, algo de baladas, pero salsa y música criolla siempre ha sido la, la, lo que se escucha, y en las fiestas salsa y música criolla. No entraba por ningún caso cumbia, bueno, no, yo no he crecido con ese tipo de música. Cuando comencé a trabajar en una academia bastante conocida, cuando comencé a trabajar en la UNI en el año 2002,
hace ya 20 años atrás, nos terminaron haciendo una suerte de evaluación, ¿ya? Muy subjetiva. Y en la evaluación terminaron planteando, ¿qué considera usted música popular? ¿Ya? Música popular. Yo entiendo por música popular la que termina escuchando el pueblo, lo que termina influenciando precisamente en sus formas de sentir, de querer, de ver el mundo. Y, lógicamente, si yo he crecido siendo del ritmo ya de un barrio popular pobre, ¿ya? Si he crecido con este tipo de música y en mi entorno hay ese tipo de música, para mí es la música popular, y lo terminé marcando como esa música popular. Y me terminaron haciendo una crítica de los mil demonios, ya considerando de que yo no terminaba conociendo los intereses del pueblo, porque terminé escuchando música de los criollos, ya, de los blancos, de la tradición, de la vieja guardia, que no termina viendo los problemas del campesino y lo que le afecta. Yo le dije, no tiene nada que ver. Que a mí me pregunta música popular y yo tengo música popular y eso es lo que se escucha en el lugar donde yo vivo, no significa que lo tuyo sea muy popular o más popular que lo mío. Una discusión tremenda, ¿ya? ¿Por qué cosa es lo popular? Voy a repetir, desde el Perú vamos a terminar encontrando mucho esto, ¿ya? El que no hace, critica al que hace, porque no hace lo que yo quisiera que haga. Es una cuestión muy rara y eso lo vas a ver muchísimo en el país, ¿ya? Y me ha pasado, ya me ha pasado. Como te dije hace un rato, yo tenía la oportunidad de escribir un libro, ¿ya? Y lo primero que tenía que pensar era escribir el libro no solamente para que el alumno me entienda, tenía que pensar escribir el libro para que los otros profesores de historia no me molesten, ¿ya? Y eso es lo primero que pasó. ¿Ya? Lo primero que pasó es que los colegas y profesores de historia que compararon el libro comenzaban a buscar qué cosa estaba mal. O sea, del 100% del libro puede tener 1% de error, pero eso es lo que debería, ¿no? Esto me pasó hace poquito nada más, cuando he votado en la tercera edición del libro, ¿ya? Que a muchos de ustedes invité, se me la memoria, que algunos de ustedes compraron y se los agradezco. Un amigo me llamó, ya a los 4 días que le vendí el libro, y me dijo, Pancho, me dice, acá en el Imperio Romano, por si acaso le digo por lo que tiene el libro, o en la final de la República, terminas diciendo que Octavio falleció, ¿ya? Y no es Octavio, pues Marco Antonio. O sea, yo agarro y a ver, voy a ver, puse el libro y digo, sí me equivoqué en la palabra, pero si te das cuenta en el sentido, ¿ya? Es Marco Antonio, simplemente hubo un error con la palabra, ¿ya? Y me dice, y en la página tal, ya leo, ¿cuántos errores más has descubierto? Me dice, como 3 más o menos, ¿ya? Muy bien, Leo, cuando escribas tu libro, ¿ya? Entonces vas a poder resolver ese tema y lo que tú consideras que está mal mejorar. Por eso el que no hace critica al que hace. ¿Ya? Esa es una cuestión que tenemos que mejorar, ¿ya? En general como sociedad. Eso yo antes también lo hacía, pero ya después de que escribí este libro, ya me terminé dando cuenta de eso. Hacer algo es difícil y siempre van a haber errores, errores por omisión, errores de cualquier tipo, ¿ya? Pero solamente comete errores el que hace. El que no hace no puede cometer errores, ¿ya? Podrás criticar lo que quieras, pero no hace nada, ¿ya? Así que aprendamos a hacer antes que a criticar. Eso es importante para tu vida en general, ¿ya? Paréntesis, regreso nuevamente al tema, ¿ya? 2 puntos más que están precisamente acá también en la diapositiva, termina siendo el primer censo del año 1876. Profe, ¿nunca hubo antes censo en el Perú? Sí, pero ¿quién era el dueño del censo y la información? La iglesia, por los bautismos y las defunciones. Ellos tenían la información de cuánta gente vive, reproducen, etc. Pero eso hacía que el Estado dependa mucho de la iglesia por la información que ellos tenían. Ahora el censo lo termina haciendo el Estado. Es el primer censo estatal que se hace en el Perú en 1876. A nivel nacional ya no es parcial, ya no es por provincia, ahora es una sola información que el gobierno buscaba. Y finalmente está la Escuela de Bellas Artes como promoción de la cultura, que es lo que les venía diciendo. Acá se enseña música, se enseña teatro, se enseña escultura, pintura. Es muy bacán Bellas Artes, ¿ya? Pero dejémosla ahí y vamos al final. Cuando acaba el gobierno de Pardo, repito, acaba sin pena ni gloria, ¿ya? Pardo tenía muchas expectativas de lo que podría hacer en el gobierno, pero la plata o la falta de plata no lo ayudó. Para 1876, dentro del Partido Civil, se termina planteando una lucha, repito, entre 2 grupos. Entre un grupo que buscaba un candidato del partido y otro grupo que terminó enarbolando la figura de Mariano Ignacio Prado. Recuerden que Prado no era civil, Prado había sido militar, ya había sido presidente, lo habían sacado del gobierno.
Pero como tenía ideas liberales, de libre comercio y demás, pues lo terminaron poniendo como candidato y ganó la elección en 1876. Lamentablemente para él la situación era complicada. La situación económica crítica aún continuaba por el tema del gran pánico y la recesión internacional. No había mucho puesto de trabajo, había desempleo, no muchas obras públicas, complicado. Y recuerden que la gente siempre le echa la culpa al gobierno. Sube el pollo, Sagasti, ¿ya? Sube el GLP, Sagasti, ¿ya? Sube el precio del trigo y del pan, por lo tanto, Sagasti. O sea, como si Sagasti terminara vendiendo sus productos. Todo eso es producto del contexto internacional. El precio de los alimentos a nivel mundial ha crecido, de las medicinas también, de las medicinas también. Ahorita el precio del combustible está muy alto porque hay un fuerte oleaje que no permite traer el GLP desde el exterior. Es ahí como una serie de cosas como esas, pero la gente siempre le va a echar la culpa al presidente. Tomando en cuenta que la imagen de María Soplado y el partido civil, que no estaba solucionando los problemas, está desgastada, alguien aprovechará el momento para terminar siendo el crítico, ¿ya? Y esa figura crítica, ¿ya? O esa figura del crítico va a terminar teniendo mucho peso. Eso pasa siempre en la política de todas partes. Aquel que logra canalizar la molestia de la población mediante la crítica al gobierno y logra precisamente que sus ideas y las del pueblo terminen siendo semejantes, va a terminar teniendo mucho futuro político. De esta manera, ya de esta manera, Mariano e Ignacio Prado va a tener como principal opositora a Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola. Repito, Nicolás de Piérola había sido un político que criticó mucho a la élite económica, a los consignatarios peruanos del guano, ¿ya? Con lo cual tuvo renombre. Llegó el gobierno, le quitó el guano a estos consignatarios mediante la firma del contrato de Dreyfus, y ahora estos consignatarios llegan al gobierno con el Partido Civil, pero no están generando en general el progreso económico del país, porque repito, el contexto no lo ayudaba. Pero no va a salir a decir, ya ven, ya, esto es sentido. Pero mira que no están generando el progreso para el país que ellos tanto han terminado planteando, ya planteando. Así que, por lo tanto, ya por lo tanto, ¿qué es lo que se va a terminar que es lo que se va a terminar planteando, lo que va a terminar haciendo Piérola, ¿ya? Es decir, ya que estos ricos están en el gobierno, pero no generan el progreso deseado, entonces hay que sacarlos, hay que sacarlos. ¿Para qué vamos a esperar que acabe su gobierno? Hay que darle un golpe de Estado una vez. Así que los periodistas van a hacer toda una dura crítica contra ellos. Hay dos eventos que terminan siendo importantes. Uno termina siendo el motín de, se me da el nombre, el talismán, ya el talismán. ¿Qué había pasado? Ya que había pasado, recuerden que una embarcación inglesa, ya inglesa, después de este tema del salitre y demás, se puso en las costas del Perú, en el Callao, ya recorriendo nuestras costas, armada, amenazante. Y la gente decía, hay que botar ese barco, nos está amenazando. ¿A quién se cree para terminar poniéndose de esa manera? Y el gobierno peruano decía, pucha, pero si yo lo ataco, si yo lo ataco, le estaría dando pretexto a Inglaterra para atacarnos a nosotros. Así que la pensaron demasiado y no se hizo nada. Como el gobierno de Prado no hizo nada, los pirolistas tomaron el talismán, una embarcación de la Marina de Guerra, y persiguieron ese barco inglés y lo botaron. ¿Ya? Así que los pirolistas quedaron como los macho alfa, ¿ya? Pelo en pecho, lomo plateado y bolas de titanio, ¿ya? Que terminaron enfrentando y votando a los ingleses. Y Prado quedó como el cobarde que no hizo nada. Ahora, esa imagen de corrupto, pusilánime o cobarde, con pocas ideas para poder dirigir el gobierno, debilitó la imagen de Prado. Y los pirolistas, que eran los machos, ¿ya? Intentan dar un golpe de Estado en el motín de Santa Catalina, que no les resultó, fue un golpe de Estado frustrado. Pero la cuestión está en que la imagen de Prado estaba de mal en peor. El gobierno sin plata estableció la contribución de minas. O sea, la minería recién está comenzando a resurgir y ya le chantaron un nuevo impuesto. ¿Ya? La contribución personal, la restitución del tributo indígena, otra situación que a la gente no le gustó. Así que la imagen de Prado estaba muy golpeada, pero lo peor para él es que en su gobierno se inicia la guerra contra Chile, ¿ya? La guerra contra Chile. Así que vamos a la guerra contra Chile de la época. Cuando hablamos de la guerra contra Chile, ustedes conocen muy bien este tema, ¿qué es lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Recuerden muchachos y muchachas, que la causa de la guerra terminaba siendo el salitre, y ya te lo expliqué hace un rato. El salitre es un fertilizante y que mezclado con la pólvora sirve para hacer municiones en el contexto de la paz armada. ¿Ya? No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes. ¿Quién tenía salitre? Lo tenía Antofagasta, Bolivia, Tarapacá y Arica en el Perú. ¿Ya? ¿Quién explotaba el salitre? Empresarios chilenos con apoyo de la Casa Gibbs inglesa. ¿Qué sucedió? El empresariado peruano, con el apoyo del Partido Civil,
los desplazó del Perú y comenzó a competir con los chilenos en Bolivia. Así que por lo tanto hay fuertes tensiones económicas, empresariales y políticas, sobre todo entre el Perú y Chile, entre el Perú y Chile, que hace que las tensiones comiencen a hacerse cada vez más grandes, ya más grandes. No hay que olvidar también las intenciones del imperialismo inglés. Inglaterra es una gran potencia económica, necesita el salitre para el contexto de la paz armada, así que por lo tanto, Inglaterra, como ya te dije, financiará, respaldará a Chile para que ésta se expanda territorialmente y le arrebate a Bolivia y a Perú los territorios salitreros contra que se los vendan a ellos. Bacán. Ese terminó siendo las causas y el motivo de la guerra. ¿Cuáles son los floros justificadores para que la guerra se pueda llevar a cabo? El primer floro justificador termina siendo el alza en 10 centavos de dólar boliviano ya al impuesto por cada 50 kilos o quintal de salitre que se extrae de este país. Hay que tomar en cuenta que en 1874, 5 años antes de la guerra, se había firmado ya entre el presidente Melgarejo de Chile o de Bolivia y el gobierno y los empresarios chilenos un acuerdo de estabilidad tributaria por el cual durante los próximos 25 años ya, el empresario chileno pagaría por el salitre que extrae, ya, pero además de eso pagaría un impuesto adicional de 22 centavos de dólar por los próximos 25 años, por cada 50 kilos de salitre que extrae. Bacán, ya bacán. Hasta ahí no había problemas. ¿Cuál fue el problema? El gran pánico, la crisis económica internacional, los menores ingresos económicos que viene teniendo Bolivia. Bolivia planteó, somos un país rico porque tenemos salitre, pero no nos está generando grandes ganancias. Las ganancias se las están llevando los chilenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por cada quintal de salitre que extraigas, te vas a pagar el precio más el impuesto. El impuesto ya no será de 22 centavos, sino de 32, 10 centavos más. Esta fue la medida del nuevo presidente militar golpista y populista llamado Hilarión Daza. Hilarión Daza. Cuando Hilarión Daza hizo esto, los empresarios chilenos dijeron, disculpa, pero no te lo voy a pagar, porque acá hay un contrato de estabilidad tributaria que se tiene que cumplir. Hilarión Daza dijo, me llega el contrato, tú lo pagas porque lo pagas. ¿Ya? Esa ruptura unilateral solamente por el gobierno boliviano, sin consultar a los chilenos, es lo que los chilenos toman como pretexto, ya por la ruptura del contrato, para terminar atacándome. Bolivia dijo, o me pagas o te vas. Los empresarios y los ingenieros y los trabajadores chilenos que eran mayoría en Antofagasta, o sea, había más chilenos en Bolivia, en la costa de Bolivia, que bolivianos, se fueron. Y lo que entró fue el ejército chileno. ¿Por qué entró el ejército? Insisto, porque así como en el Perú, que los empresarios gobernaban, Chile era lo mismo. ¿Ya? Así que el Estado, el ejército, salió en defensa de los chilenos, del empresariado, e invadieron la zona de Antofagasta. Y cuando invadieron Antofagasta, el gobierno boliviano le declaró la guerra a Chile. Entonces comenzó el conflicto. Para nosotros todavía no. Ese era un problema entre Chile y Bolivia. ¿Por qué entramos nosotros a la guerra? Bueno, lo que pasa es que no te olvides, en 1873 hemos firmado un tratado de mutua defensa con Bolivia. Si Chile ataca a Bolivia, nosotros tenemos que meternos. Era el acuerdo, era el acuerdo. Pero ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo que va a terminar sucediendo es que el Perú no quiere entrar a un conflicto, sabe que no está preparado para la guerra. Así que lo que hace el Perú es enviar una misión diplomática. ¿Ya? Antonio de la Valle ya va a terminar encabezando la misión diplomática peruana, reuniéndose con representantes del gobierno chileno y boliviano, pidiéndoles de que por favor no se terminen enfrentando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto solamente le terminaría haciendo daño al país. Así que por lo tanto, repito, daño a esos dos países y que por lo tanto deberíamos buscar la hermandad. Chile le dijo a Perú, le dijo a Perú, Perú no te metas. Es más, Chile había enviado una misión diplomática hacia Lima diciéndole, Perú no te metas, no es un problema entre Bolivia y yo, no tienes tú por qué meterte. Pero la misión La Valle insistió que hay que evitar el conflicto y lo que va a terminar diciendo al final Chile es lo siguiente. Tú no estás viniendo acá, a decirme que no nos enfrentemos, porque en realidad ustedes, Perú, han firmado un tratado de mutua defensa que supuestamente es secreto, pero ya aquí está el documento, va a terminar diciendo Chile, aquí está el documento donde dice
que tú, Perú, ya vas a apoyar a Bolivia en caso que yo lo ataque. Ya le estoy atacando, pues, ya le estoy atacando. Entonces, como tú eres amigo de mi enemigo, también te declaro la guerra a ti. Así que Perú fue a buscar la paz y nos terminaron declarando la guerra. Y ya estábamos jodidos, y ya estábamos jodidos. Entonces, recuerden que para el 5 de abril de 1879, ya Chile nos declaró la guerra y nos agarró con los pantalones abajo, no estábamos preparados para el conflicto. El Perú se comenzó a preparar para la guerra, eh, una semana después que se había empezado. Así que por lo tanto no teníamos nada que hacer, nada que hacer. La guerra, como siempre menciono, nosotros la perdemos mucho antes de comenzarla. ¿Ya? La guerra la perdemos mucho antes de empezar. La guerra no la terminamos perdiendo ni en el combate de Iquique, ni en el combate de Angamos, ni en la batalla de Arica, ni en la batalla de Miraflores, ni en Huamachuco. La guerra la perdemos, ¿por qué? Porque Chile se ha preparado para el conflicto, ha hecho una alianza importante con Inglaterra, tiene una buena cantidad de armamento, ya ha preparado la educación de su país para terminar generando una conciencia nacional, una conciencia de patria, de pertenencia al país por parte de la población. Y eso va a terminar siendo uno de los múltiples elementos por el cual van a terminar ganando la guerra. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Tomen en consideración que la cosa se puso muy cuesta arriba, ya muy cuesta arriba en el país. Así que, por lo tanto, entramos a la guerra, pero complicados. La guerra va a terminar teniendo momentos, ya, momentos. ¿Cuáles son los momentos de la guerra? Tienes la campaña marítima, ya, la campaña marítima, luego tienes la campaña terrestre en el sur, con dos fases, Tarapacá primero, Ariquetanga después, luego tienes la campaña de Lima, y posteriormente la campaña de la Breña, ¿ya? Y finalmente el Tratado de Ancón, que es con el que se pone fin legalmente al conflicto. Cuando hablamos de la campaña marítima, muchachos y muchachas, recuerden ustedes que Chile tiene tremenda ventaja, porque Chile viene teniendo la compra de Inglaterra de los buques acorazados, ¿ya? Los buques acorazados, que son el Blanco Encalada y el Cochrane, ¿ya? Y con eso tiene una tecnología militar superior a la nuestra, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de estas acciones militares en el mar? Bueno, era tomar el control de los puertos, desembarcar sus tropas donde sean y bloquear el comercio del otro país, sobre todo de Chile hacia nosotros, ¿no? ¿Ya? Así que ese era parte del plan y eso es lo que se va a terminar cumpliendo. Recuerden que van a haber varios enfrentamientos. Los enfrentamientos marítimos y aéreos se le llaman combates. Está el combate de Chipana. Chipana termina siendo el puerto más al sur que viene teniendo el Perú. De si Chile quería avanzar de sur a norte, tenía que pasar por Chipana, obligatoriamente. Así que se produce el primer enfrentamiento en Chipana y terminamos perdiendo, ¿ya? Luego se produce el combate de Iquique, que seguramente es el más conocido. El combate de Iquique es complicado porque ganamos una parte y perdemos otra. Ganamos porque el Huáscar de Grau hunde a la embarcación chilena llamada La Esmeralda, que es una embarcación de madera, ya que es una embarcación de madera de la época colonial, ¿ya? Y que ellos todavía siguen utilizando, aunque acondicionada con mejores armas. Y Grau la hunde después de darle 3 golpes, ¿ya? Y partirla, ¿ya? La otra cuestión La otra cuestión a tomar muy en cuenta, la otra cuestión a tomar muy en cuenta es que en este mismo combate, nuestra principal embarcación llamada la Fragata Independencia va a terminar siendo perseguida por barcos chilenos hasta ya que termina chocando con una roca submarina y se hunde. Así que en el balance, ya ganamos un barco y derrotamos a otro, pero perdimos nuestro principal barco de guerra y eso nos puso en una situación complicada. Recuerden que Grau va a ser un personaje con mucha experiencia en el mar, va a capturar una embarcación de información chilena llamada el Rival, en donde Grau logra encontrar documentos de compra de armas en Inglaterra que están por llegar. Así que Grau deja el sur, viene a Lima, sesión secreta, le dice al Congreso, hay que comprar armamentos, y se va al sur. Deja establecido que comprar tiene 2 acorazados como los que tiene Chile y torpedos de la marca Krupp alemana para hundir a los barcos ingleses. Se hizo en Lima la gran colecta nacional, se juntó plata entre la élite para poder comprar esos recursos, pero, y ahí viene siempre un maldito pero,
Pero cuando se juntó la plata y se envió a Inglaterra, para que Inglaterra nos venda esas armas. El problema es que Inglaterra agarró la plata y no nos envió las armas. Cuando el gobierno peruano desesperado le termina mandando emisarios diciendo, ¿por qué no me envías? Inglaterra va a decir, es que yo no quiero meterme en la guerra, quiero mantenerme neutral, es un problema entre Perú y Chile y yo no me quiero meter. Cuando ya sabemos que su alianza con Inglaterra era pues grande, no se tenía nada que hacer, estábamos fregados. Grau va a terminar siendo las famosas correrías del Huáscar. Y las correrías del Huáscar, ¿qué cosas significaban? Eran atacar puertos chilenos ya de madrugada y correr y ser lo más invisible posible, ganar tiempo, generar zozobra y pánico entre la población. Pero la idea era esperar que venga eso que se ha comprado. Nunca llegó, hasta que el Huáscar va a terminar siendo interceptado por 8 barcos chilenos y lo van a terminar bombardeando y derrotando. Eso en el combate de Angamos. Cuando perdemos en el combate de Angamos, mueren un montón de héroes que terminan participando en esta embarcación. Sobreviven unos cuantos que se toman prisioneros y luego van a ser liberados. Pero lo más importante es que el Huáscar va a ser tomado, capturado por los chilenos y va a ser paseado por las costas de Chile para que la población que creía de que el Huáscar era un barco fantasma, de que los atacaba y nadie lo podía encontrar, etcétera, vean de que ya ha sido derrotado. Y lo convierten en uno de sus principales trofeos de guerra. Hasta ahora precisamente sus manos. Pero perdimos el mar y los chilenos pueden desembarcar donde quieran. ¿Ya? Honor y gloria a Grau, pero no ganamos. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Recuerden. Tras esto, se produce o pasamos del mar a tierra. Y por lógica, la campaña terrestre iba a comenzar en el sur. Uno, porque Chile avanza de sur a norte. Y dos, porque en el sur está el salitre, que era precisamente el motivo de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El objetivo de esta campaña terrestre en el sur era tomar el control del salitre, ¿ya? De la zona salitrera del sur del territorio peruano. Y esta campaña va a tener dos fases, la fase Tarapacá y la fase Ariquetán. ¿Por qué Tarapacá? Porque es la zona más al sur y se van a producir 3 batallas como están ahí, Pisagua y San Francisco, que son derrotas y por eso le pongo una X, y la batalla de Tarapacá, que es victoria, ¿ya? Para el ejército conjunto, ¿ya? Recuerden ese dato también. Bolivia nos ayuda con tropas, ya con tropas para terminar enfrentando a Chile. Bolivia es nuestro aliado en la guerra porque nosotros los habíamos ayudado ante el ataque chileno. Pero a pesar de haber ganado en Tarapacá, que es además la única victoria que vamos a tener en la costa peruana, ya tuvimos que retroceder, a pesar de la victoria, hasta la zona de Tacna, Arica, porque Chile venía con tropas a pie y por barcos hacia Arica para poder envolvernos y derrotarnos. Tuvimos que retroceder a pesar de la victoria. En el intermedio, tras esta campaña de Tarapacá, en Lima la situación se terminaba poniendo compleja. Recuerden que el presidente María Ignacio Prada, en su desesperación porque las armas no llegaban, decidió terminar yendo a Inglaterra para exigir las armas. Y dejó en el gobierno al vicepresidente de la República, Luis Lapuerta, al cual la gente no conocía y no respaldaba y no le tenía confianza. La gente, a pesar de lo que está sucediendo, la gente todavía le tenía cierto reconocimiento a Prado. Prado le había ganado la guerra a España. Y si le había ganado la guerra a España, le puede ganar la guerra a Chile. Pero sin Prado hubo un vacío en el poder. La gente no se sentía defendida, no reconocía a Lapuerta como presidente y eso va a terminar debilitando tremendamente al gobierno. Una imagen de un gobierno debilitado fue aprovechada por parte de Pirola, que ya hace rato te dije que estaba intentando dar un golpe de Estado. Pirola finalmente da un golpe de Estado, ya acusa a Mariano Ignacio Prado de llevarse el dinero del Estado para comprar armas y no regresar, ya ladrón y corrupto, por lo tanto, y lo acusa de cobarde, de haber sido en la guerra, ¿ya? Así que el término no era cobarde, el término era maricón, ¿ya? Es un término político muy grave que se usaba en la época, así que Prado era maricón y ladrón, ya el ladrón. Profesor, y Prado quiso regresar, pero el gobierno de Pirola no se lo permitió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se le está echando la culpa a alguien, ya se está objetivizando la culpa de la derrota. ¿Por qué el golpe de Estado? Porque ese corrupto, ya ladrón, ya cobarde, se está yendo del país cuando todo el mundo lo necesitaba. Perfecto. Pirola es el nuevo presidente. ¿Tiene respaldo? Por supuesto. Pirola tiene un gran respaldo popular, ¿ya? La gente del pueblo. Así que Pirola da el golpe de Estado y tiene respaldo en este momento. Bacán, ya bacán. Con esto, recuerden ya que Piero asume la presidencia de la República y plantea ya que el sur ya se perdió. El sur ya se perdió, ya fue, no podemos ganarle a Chile ahí.
pero podemos ganarle en Lima, así que mejor que las tropas regresen a la capital y que en la capital podamos hacer algo mejor. Mientras que esa información llega hacia el sur, porque no es que haya un WhatsApp de los oficiales y ¿no? Piero acaba de sumarse al grupo y comienza a dar ese dato, entonces, mientras que la información llega, los enfrentamientos continúan. En los enfrentamientos vamos a terminar produciéndose, o se va a observar la fase tan Arica, en que perdemos en la batalla de los Ángeles, perdemos la batalla de Tacna o Intiorco. Tras perder esta batalla, Bolivia se retira del conflicto. El nuevo presidente Narciso Campero había terminado poniendo esto como propuesta de su campaña, ¿ya? Así que por lo tanto, Bolivia se retiró del conflicto. ¿Por qué? No por cobardes, sino porque la guerra o la continuidad de la guerra en Bolivia significaba grandes gastos económicos y sociales, mucha muerte y mucha pérdida de dinero. Así que por eso es que se retiraron. Bacán, gracias por haberme ayudado. No fue el gran aliado, pero por lo menos se inmoló también por nosotros. Y luego de eso se produce la batalla de Arica. Bolognesi le pide a Pierola que por favor termine enviando recursos, armas, que se pueda hacer algo contra los chilenos. Desde Lima llegaron cajas ya con telas blancas que las mujeres de Arica tuvieron que coser para poder hacer los uniformes de las tropas patriotas o de la tropa peruana para enfrentar a los chilenos. Cuando los chilenos le dijeron a Bolognesi, ríndete, porque no nos vas a poder ganar, Bolognesi le dijo, me quedaré en pelea hasta el último cartucho, ya de manera resumida. Bolognesi y los oficiales y las tropas hicieron quedarse a pelear, pero Bolognesi luego convenció al grueso del ejército que retroceda a Lima, ¿ya? Que acá se iban a quedar solamente un grupo de gente que, digamos, ya estaban viejos y que no podrían, ya estaban viejos y cansados y que más adelante no podrían ayudar mucho en la guerra, pero que iban a defender su honor militar y que iban a distraer a los chilenos mientras que las tropas retrocedían hacia Lima. Y así se hizo, ya Bolognesi se inmola, ya, o sea, da la vida por la patria en la batalla de Arica y va a terminar falleciendo, como él muchos héroes, ¿ya? Como él muchos héroes. Pero él es el más destacado, ¿no? ¿Ya? Cuando muere Bolognesi y se pierde la batalla de Arica, los chilenos se han dado cuenta que el ejército peruano ha retrocedido y bueno, eso hizo de que se haga el llamado repase de tropas. Los chilenos van a rematar a los peruanos que habían quedado muertos, heridos o que se hacían los muertos en el campo de batalla. Ya murió un montón de gente, ya murió un montón de gente. Con eso, la guerra ya había acabado. ¿Ya? Ahí me gusta tomar mucho en cuenta eso. Ya, con eso hay que tomar en cuenta lo siguiente. La guerra ya había acabado porque la guerra era por el salitre. Y Chile ya tiene el salitre de Antofagasta y la zona de Tarapacá-Ariqueta, una salitrera del Perú. Ahora, lo único que faltaba para que la guerra culmine, ya, para que la guerra culmine, es que el Perú ceda los territorios del sur a los chilenos y que por lo tanto, ellos se queden con este recurso. La cuestión es, ¿qué pasó? Bueno, la cuestión es que no va a quedar en ello. Cuando se está produciendo la guerra, hay un dato que hay que tomar muy en cuenta, y ese dato es que habían tres países, ¿ya? O tres representaciones extranjeras observando el conflicto: Italia, Estados Unidos y Francia. La representación francesa, ya la representación francesa, ¿qué cosa es lo que va a terminar planteando? Ya la representación francesa va a terminar pidiendo, disculpa, la representación norteamericana, a través de su embarcación La Caguana, ya interviene en la guerra pidiéndole a Perú y a Chile, que envíen representantes y que se pueda conversar el fin del conflicto, ya el fin del conflicto. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que en la misión La Caguana norteamericana, los representantes de Chile terminaron exigiendo que el Perú les entregue en soberanía, es decir, en control permanente, los territorios de Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua, ya, esas cuatro regiones. O sea, ¿quieres que la guerra culmine? Dame esos cuatro territorios para siempre. Perú le dijo, no te voy a dar territorios, te voy a pagar la indemnización económica que quieras, pero territorios no. Así que la intermediación norteamericana no resultó. Chile pateó el tablero, ya no continuó con las discusiones que solamente duraron un día y medio, y Chile continuó con algo que ya había comenzado a hacer, la llamada expedición Lynch. Chile pensaba, ¿cómo el Perú, ya, o cómo la élite peruana mantiene la guerra?
Chile hemos quitado el salitre y tenemos bloqueado el mar y no pueden vender guano. Entonces dijeron, bueno, lo que también tiene la élite peruana es azúcar. Entonces vamos a bloquear las haciendas azucareras de la costa norte para que no lo puedan vender y por lo tanto no puedan seguir financiando el conflicto. Acá. Entonces lo que ellos hicieron fue la llamada expedición Lynch, moviendo tropas hacia la costa norte, ya saqueando las maquinarias que se habían comprado en la época de la conquista falaz e incendiando las haciendas, ya las haciendas con su producción agrícola, con su producción azucarera. Bacán, ya bacán. Hicieron eso, nos dieron un duro golpe a nuestro sistema productivo, pero aún así el Perú decidió continuar con el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué la terquedad? Bueno, la terquedad está por una cuestión bien simple. Los empresarios peruanos salitreros no quieren perder el sur, porque hay muchas inversiones en ese lugar. Yo siempre menciono un ejemplo que muchos conocen, que es Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, héroe de la guerra que se lanzó con el caballito, del morro y todo lo demás. Recuerden que Alfonso Ugarte terminaba siendo el empresario salitrero, que como muchos empresarios puso plata al ejército para que defienda los territorios del sur. Con la diferencia que Alfonso Ugarte se quedó a pelear en comparación de otros empresarios. ¿Ya? Y por eso le van a dar un cargo militar, la defensa del estandarte, y se va a tirar o lanzar o remalar el caballo y se murió. Y lo van a terminar mitificando como héroe. Pero la cuestión está en que, repito, hay mucho interés ya por las inversiones salitreras que se han hecho en el sur y no se quieren perder. Ahora, como Perú dijo, no me voy a retirar, entonces Chile ahora ataca Lima. En la, en la campaña de Lima, en la campaña sobre Lima, Chile va a desembarcar primero sus tropas en Lurín, en la zona del sur, ya que está acá en este mapita, y va a terminar avanzando de sur a norte. Es el presidente Pirola quien establece estas líneas de verde, que son las llamadas líneas de defensa de la capital. El problema es que las líneas eran demasiado largas. La primera va desde Chorrillos, Barranco, San Juan de Miraflores, hasta la Molina. Y la segunda va desde Miraflores hasta el Agustino. No solamente son líneas muy largas, sino que además son muy débiles y muy separadas unas de otras. Muy mal hecho el sistema de líneas de defensa. Y Chile va a terminar superando rápidamente. El día 13 de enero de 1881, 5:20 de la mañana, comienza el ataque hacia el Morro Solar y van a terminar derrotándonos rápidamente. En media hora y media ya habíamos perdido la batalla de San Juan. O sea, tomaron el Morro Solar, tomaron la zona de lo que vendría a ser San Juan de Miraflores, y ese mismo día, por la mañana de la tarde, saquearon las viviendas de la gente de Plata, de Chorrillos y Barranco, y luego le incendiaron. Y se metieron en una borrachera tremenda. ¿Ya? Se pudo haber atacado por la madrugada, como Cáceres le planteó a Pirola que se podía hacer, y Pirola no lo hizo al parecer porque uno de sus hermanos había sido tomado como prisionero por parte de los chilenos. No arriesgaría la vida de su hermano. El día 14 no hubo batallas, el día 15, del día 15 recién vamos a pelear en la batalla de Miraflores. Tras la derrota en la batalla de Miraflores, los chilenos van a entrar a la ciudad de Lima. Ya a la ciudad de Lima. Cuando entran a la ciudad, el miedo fue generalizado, porque así como se había saqueado, incendiado y destruido Chorrillos y Barrancos, se podría hacer lo mismo con la ciudad. Recuerden que ahí va a ser muy importante la figura de Marcel Dupétit-Thouars, el francés, que le va a terminar diciendo a los chilenos, no puedes afectar la propiedad de los franceses. Te metes con propiedades francesas, yo tendré que meterme en la guerra. Así que Chile dijo, ¿y cómo sé cuál es propiedad francesa? Ellos saben que tienen que poner banderita tricolor, azul, blanca y roja. Donde tú veas bandera azul, blanca y roja, no puedes atacar. Bueno, lo que hicieron los franceses fue poner en sus propiedades, en sus casas, en sus negocios, su banderita para no ser atacados. Y ellos le dijeron a sus vecinos, pero no pongan lo mismo. Así que Lima por todos lados tenía banderas francesas y con eso se atenuó la destrucción de la capital. Se atenuó, no es que se evitó. Recuerden que la Biblioteca Nacional fue saqueada e incendiada y así también se terminó saqueando los laboratorios, ya los laboratorios de la Universidad de San Marcos, del Colegio de Ingenieros, así que por lo tanto no es que no se haya hecho nada. Se saqueó parte del acervo de la Catedral de Lima, Palacio de Gobierno fue tomado como Palacio de Gobierno de los chilenos dirigido por Patricio Lynch, al cual llaman como el virrey del Perú. La situación fue crítica. ¿Qué pasó con el presidente Pirola? Después de la derrota desapareció. Dijo, me voy a la sierra a organizar tropas y apareció en París con pasaporte chileno. O sea, los chilenos le dieron un salvoconducto para que se vaya. Y el que sí se va a quedar a pelear en términos militares es Andrés Avelino Cáceres. Antes de eso, recuerden que sin Pirola, Chile ya tenía el control de la capital y lo único que necesitaba es que el presidente firme la entrega o la cesión de los territorios en el sur. Chile logra convencer a Francisco García Calderón, un miembro de la élite limeña, empresario salitrero, de que acepte ya entregar los territorios del sur. Y él acepta, pero recuerden que por ley
Solo el Congreso puede declarar la guerra, firmar la paz y ver temas de límites. En lo que actualmente es el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de San Marcos en Pueblo Libre, ¿ya? Que antes era Magdalena, ¿ya? Se va a terminar teniendo el famoso gobierno de la Magdalena, las sesiones del gobierno de la Magdalena. García Calderón como presidente y el Congreso de la Magdalena sesionaron para terminar viendo ese tema, ¿ya? ¿Se debe o no entregar territorios a los chilenos? La respuesta fue un contundente no. El Congreso dijo no, no le vamos a entregar nada. Como no se le entregó, García Calderón fue apresado, fue llevado como preso en Chile, ¿ya? Y la guerra todavía continuaba, ¿ya? Lizardo Montero en Arequipa se proclama presidente, pero mientras tanto Cáceres es el que estaba luchando contra los chilenos en la sierra. La pelea de Cáceres en la sierra se le conoce con el nombre de la Resistencia Nacional o Campaña de la Breña. La Campaña de la Breña. Recuerden que seguramente va a ser el momento más emblemático del Perú en el conflicto. Cáceres organiza, no puedo decir tropas, Cáceres organiza milicias, organiza un grupo armado a las poblaciones, a la gente de la hacienda Cuchimay, que era la hacienda de sus padres, ¿ya? La hacienda Cuchimay, que era la hacienda de sus padres, él los va a terminar sacando del campo agrícola y enseñándoles a disparar para que terminen siendo parte de sus tropas, ¿ya? Y de esa manera también otros hacendados van a terminar dando su gente para que peleen por el Perú al mando de Cáceres. De manera individual, los indígenas del Valle del Mantaro, de la zona de Junín, también van a terminar organizándose y sumándose a Cáceres para poder pelear. Y se produce la campaña en la Sierra Central, la campaña de la Breña. Esta campaña de la Breña va a tener muchas victorias. Hasta ahí solamente habíamos ganado Tarapacá. Pero como te das cuenta en este mapa, de rojo, recuerden que se ganan muchas batallas. Acuchimay, Pucará, Sierra Lumi, Concepción, Huari, Pampa, La Oroya, Tarmatambo, ¿ya? Mar Caballo, muchas victorias chiquititas, ya chiquititas. Yo siempre, los que me han escuchado antes en clase, yo siempre digo que esta es una guerra de la pulga. Cáceres divide sus tropas en pequeños batallones y ataca, retrocede, ataca, retrocede, ataca, retrocede. Esas son las victorias que tiene Cáceres. Lo que Cáceres está haciendo es prolongar el conflicto, extender el conflicto lo más que se pueda, para que los chilenos por cansancio decidan ya no continuar peleando. Ese es el plan, ¿ya? Ese es el plan de Cáceres. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ganamos muchas batallas pequeñas, ya pequeñas, pero con eso no se lograba ganar la guerra todavía. ¿Ya? Hay mucho respaldo, en Lima se termina enviando armas, se busca la forma de enviarle apoyo a Cáceres, etc. Se está comenzando a tener una suerte de mayores ánimos para poder pelear, pero todavía no con la fuerza para poder ganar. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que esta fase de la guerra prolonga el conflicto casi un año y medio más. Casi un año y medio más. Ahora, ¿qué pasó? Recuerden que Cáceres no es el único que pelea en la sierra. También está Manuel Aimes en la zona de Cusco, que ha organizado población indígena contra los chilenos, pero que también están utilizando sus armas para enfrentar a los gamonales que los habían explotado por mucho tiempo. También está Lorenzo Iglesias en el norte, que va a vencer a los chilenos en la batalla de San Pablo. De San Pablo. Cuando Lorenzo Iglesias gana en el norte, siendo él oficial del ejército, Cáceres dijo, hay otro oficial como yo que también está organizando tropas y también está ganando, entonces vamos a subir fuerzas. Cáceres decidió con su gente moverse de la Sierra Central a la Sierra Norte. Cuando él hace eso, los chilenos van a terminar intentando movilizarse al norte y amenazan a Miguel Iglesias, el hermano de Lorenzo, que era el líder de los hacendados del norte, a que lo van a terminar atacando. ¿Qué sucedió? Los hacendados cajamarquinos, ya repito, nombran a Miguel Iglesias como su representante y este decide hacer el famoso grito manifiesto de Montán. El grito manifiesto de Montán terminaba siendo un discurso, un documento dado por parte de él, argumentando que acá había un montón de héroes de escritorio y un montón de héroes que lo único que hacen es prolongar un conflicto que no vamos a ganar, que permiten que el invasor chileno tomen esos territorios, maten a nuestra gente, o físicamente o de hambre, y que están haciendo que continúe una guerra que no tenemos posibilidad de vencer, ¿ya? Así que los llama traidores y considera de que alguien tiene que poner fin a esta situación. Miguel Iglesias en el acuerdo de Montán establece el ejército conjunto, el ejército expedicionario conjunto, una alianza militar con Chile para poder enfrentar a Cáceres. Y eso es lo que va a terminar sucediendo con el apoyo de los hacendados del norte que no quieren a Cáceres, porque la idea de Cáceres en la Sierra Norte implicaba perder su mano de obra, que va a ir como tropa para Cáceres, perder dinero y tienen que financiar a Cáceres.
y además de eso, que sus haciendas fueran destruidas por el ataque de los chilenos. Con todo eso, ya, con todo eso prefirieron no pelear, ya no pelear. Decidieron unirse a Cáceres o a Chile frente a Cáceres, y Cáceres va a terminar siendo derrotado finalmente en la batalla de Huamachuco, que es la batalla final de la guerra. Cáceres no pierde la vida, Cáceres regresa a la ciudad central a organizar tropas, pero mientras tanto Chile reconoce a Miguel Iglesias como presidente. Como Chile reconoce a Iglesias como presidente, estos van a terminar apresurándose a firmar el acuerdo para poner fin a la guerra con el Tratado de Ancón. En el Tratado de Ancón de 1883 se establecen 3 puntos. Tarapacá es cedido en soberanía perpetua a Chile. Tacna y Arica se le va a entregar por 10 años, luego lo cual sería un plebiscito, ¿ya? Y por otro lado, 1 millón de toneladas de guano se entregarían a los chilenos. Ese era el acuerdo de paz y la guerra culminó. Tú sabes muy bien que las consecuencias son varias y desastrosas. Territorialmente hemos perdido el sur salitrero, ¿ya? Económicamente hemos perdido el salitre, hemos perdido el guano porque los chilenos tienen 1 año para poder extraerlo, ¿ya? Y además de eso, las haciendas azucareras están destruidas, los bancos quebrados, la moneda devaluada, ¿ya? No hay préstamos e inversiones, los prestamistas quieren que le devolvamos su dinero, así que económicamente estamos arruinados. Políticamente se le echa la culpa al Partido Civil, que era el único partido organizado de Perú, se le echa la culpa de la derrota, a Pardo por no comprar armas y a Prado por retirarse de la guerra. Socialmente era complicado porque mucha población armada en la Sierra Central por Cáceres estaba molesta con Iglesias y había potencialmente la posibilidad que se rebele. Y no solamente eso, en toda la sierra, mucha gente armada toma las tierras de los comunales a la fuerza, ya, porque están con armas y ahora sí pueden terminar vengándose. Así que la situación es un caos. Ante todo ese caos y la debilidad precisamente de la élite gobernante, los militares vuelven al poder y se establece el segundo militarismo, el segundo caudillismo militar, que es parte de lo que, con lo que comenzaremos la próxima clase. ¿Ok? Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy y vamos a aprovechar los próximos minutos que tengamos para poder trabajar, la dirigida que nos corresponde. Le colgué la dirigida en su aula virtual, muchachos, así que espero que ustedes ya la hayan descargado, algunos de ustedes ya hayan podido ver las claves, pero de todas maneras vamos a verla ya acá en clase, ¿ok? A ver, un ratito que tenga. La amiga que está sacándome de la clase. Ya, a ver, trabajemos. Se logra ver la dirigida, ¿no? A ver, confírmeme que ya está compartiendo la dirigida en la pantalla. Sí, va acá. Ya, entonces vamos a ver. Dice, Pirola, con el contrato de Dreyfus, en buena cuenta procuró emancipar el Tesoro Nacional de las maniobras de los agiotistas, ¿ya? Es de quienes se benefician directamente del control de un recurso, que siendo de por sí costosas, minaban la soberanía del Estado, recordando el combate del Callao de 1876 y llamó el 2 de mayo de la Hacienda Pública, es decir, ya terminó siendo la gran victoria del país, pasando precisamente el guano a esta casa francesa para que nos termine generando más ganancias. Una victoria económica, podría decir así. Pero la principal inversión del contrato se dio en que, recuerden que toda la plata que se va ganando con el contrato de Dreyfus se va a terminar gastando en obras públicas, principalmente, por eso dice, la principal inversión fue en los ferrocarriles, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Entonces, en esa pregunta número 1, la clave termina siendo la de. Vamos a la pregunta número 2, me dice, los ex consignatarios baneros del Perú firmaron inicialmente la Sociedad de Independencia Electoral. Esto debido a que fueron perjudicados con la firma del contrato Dreyfus. Ellos eran los que manejaban el guano, pero ahora van a ser desplazados por este contrato, porque los Dreyfus franceses ahora manejaban monopólicamente este recurso. Así que en la 2 la clave es la B de eso. 3. El Partido Civil para el Desarrollo Económico del país consideraba necesaria una modernización administrativa y productiva y tomó como modelo el desarrollo económico de qué país. ¿Qué país tomaba el Partido Civil como modelo de desarrollar? En la pregunta 3 la clave es Estados Unidos, ese era su modelo, ya en Inglaterra. 4. En el contexto de la Guerra del Pacífico, el manifiesto de Montán dado por Miguel Iglesias, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que planteaba? Recuerden que establece una alianza con Chile contra Andrés Avelino Cáceres. Entonces dice, ¿posibilitó la intervención diplomática de Estados Unidos? No. ¿Impidió la destrucción de Lima? Ya se había producido la campaña de Lima.
Impulsó la firma de empréstitos con Inglaterra, no facilitó la negociación de paz con Chile. Sí, o sea, al establecer una alianza con Chile y derrotar a Cáceres, se va a establecer la firma del Tratado de Ancón, así que esa es parte del proceso. Alternativo, pregunta 5, mencione qué territorio perdió el Perú definitivamente al finalizar la Guerra del Pacífico y cuál logró recuperar después de largas y tensas negociaciones. ¿Cuál perdimos totalmente? Tarapacá, ¿ya? Tarapacá. Y dice, ¿y cuál logramos recuperar después de largas negociaciones? La que recuperamos es Tacna, en 1929 todavía. Entonces, en la pregunta 5 la clave termina siendo la DDD, ¿ya? Pregunta número 6, nivel intermedio, dice, exitoso comerciante de lanas del sur andino, 2 veces representante de la provincia de Lampa ante el Congreso de Lima, famoso como viajero en su propia época, le dio literalmente la vuelta al mundo en 4 años, activista político de ideas liberales, catalizador de la primera organización indigenista del Perú, y ahí ya va llegando la respuesta, mediador y finalmente líder de la rebelión campesina en Huancané, en Puno, entre el 66 y el 68, ¿ya? ¿Quién es el personaje que encabezó la rebelión de Huancané en Puno? Va a terminar siendo Juan Bustamante, apodado como Tupac Amaru III. En la clave termina siendo, ya que esto está ligado a Juan Bustamante y la rebelión que le encabezó en la zona de Puno. 6, cabeza entonces. 7. Respecto al inicio de la historia del civilismo, indica que enunciados son verdaderos o falsos. Fue fundado por el ex consignatario, o ex consignatarios perjudicados por el contrato de Dreyfus, verdadero. ¿Ya? El Partido Civil es el partido de los ex consignatarios. Así que puede ser de la A a la C. Segundo, representó a parte de la oligarquía de la época. Sí, representó a la oligarquía, esta élite empresarial de Perú. La segunda también es verdadero, puede ser A o B. Tuvo el poder ejecutivo entre 1866 y 72. No, del 72 al 79. Antes de eso estuvo Prado y estuvo Balta. Así que la tercera parte de la clave es la B de Besito. Pregunta número 9. El motín de Santa Catalina fue un intento de golpe de Estado de los peronistas contra. Recuerden que aprovechando la debilidad del gobierno de Mariano Ignacio Prado, en su segundo periodo de presidencia, los peronistas intentan darle un golpe de Estado, pero sin éxito. Entonces la respuesta es Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Clave B. Pregunta número 10. Cuando Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia en 1876, el país se encontraba en medio de una profunda crisis. El Estado peruano se había declarado en bancarrota luego del descenso del precio del guano, una grave consecuencia de la guerra contra España. En esta condición de quiebra económica y sumada a la crisis política entre diversos grupos y caudillos por el poder, se produjo la guerra contra Chile, considerado uno de los episodios más sombríos de la historia. Con respecto al conflicto contra Chile, establezca los eventos relacionados. O sea, me están pidiendo cuál es verdadero y falso en relación a la guerra contra Chile. Dice, número 1. Hilarión Daza, al elevar en 10 centavos de peso el impuesto por extraer cada quintal de salitre, generó la principal causa para iniciar la guerra. No, es el pretexto de Chile contra Bolivia, pero no la principal causa. La principal causa es el control del salitre. 2. La 1 es falso. 2. En Cajamarca, los personajes más influyentes eligieron a Miguel Iglesias como representante para negociar la paz entre Perú y Chile. Sí, recuerden que ellos apoyan a Iglesias y este va a ser el elemento de montante. La segunda es verdadera. ¿Ya? Entonces, si la segunda es verdadera, puede ser solamente o A o B, porque no puede ser ni C y D que contienen 1, que hemos visto que es falso. 3. El Tratado de Ancón estipulaba la cesión a perpetuidad de Tacna y Tarapacá a Chile, mientras que Arica quedaba en manos por el lapso de 10 años. Falso. Tacna quedaba por 10 años, al igual que Arica. Tarapacá solamente le entregaba perpetuidad. Entonces, la clave tendría que ser la B, ¿no? 2 y 4. ¿Ya? Dice, tras la desocupación, montoneros de diferentes regiones tomaron posesión de las haciendas de los antiguos terratenientes que colaboraron con Chile, verdadero también. Así que la clave es la B de Visito. Pregunta número 11. Con el fin de llenar vacantes y de otorgar merecido premio a la lealtad de esos fieles servidores de la nación, le ha sido acordado recientemente un ascenso, siendo una gran parte de simples grados que no graban al erario nacional, o sea que no implicarían gastos. Se ha renovado con ventaja el antiguo armamento de nuestra infantería, se ha mandado a construir algunas naves para reemplazar otras que en el transcurso del tiempo van siendo inútiles, se ha comprado un buque destinado a que la escogida juventud que se educa en la escuela naval bajo la hábil dirección de un distinguido jefe de marina haga estudios prácticos, ya se ha concluido la reparación de la escuela militar y la adaptación de los espacios de cuartel de Ancón, consultándose en la segunda de estas obras que el ejército necesita en el estilo acantonarse en un lugar que tenga suficiente capacidad. En conclusión, este es un discurso del presidente Balta. Lo que está diciendo es que se está haciendo una modernización de la fuerza militar.
sobre todo de la Fuerza Naval. Dice, A, se preocupó únicamente por remodelar la escuela naval y militar. B, no contó con presupuesto para invertir en compra de armas y mejora de sueldos en el ejército. D, está dando un discurso inaugural al país que anticipa cuáles serán sus políticas, no porque está diciendo lo que se ha hecho. Está informando a la nación ya de lo actual en el sector militar, que en la actualidad llamaríamos el Ministerio de Defensa. Sí, como habla de temas de la escuela militar, de la marina, etcétera. O sea, no habla solamente de una de las instituciones, entonces lo que está informando es qué es lo que encontró y qué es lo que está haciendo, ¿ya? Entonces está ligado al sector militar, ¿ya? Y repito, eso en la actualidad sería el Ministerio de Defensa, por eso es que esta es una mejor clave de las que están acá presentes, ¿ya? O sea, no solamente era remodelar, ¿ya?, las escuelas, sino era preparar mejor gente, establecer mejor bases, etcétera. No era solamente remodelación, sino un cambio en el sector militar, insisto, de lo que hoy actuaría el Ministerio de Defensa en su lugar. En la 11 la clave es la D. 12. Dice, para el Perú era un buen negocio, pues ya debía preocuparse por los incumplimientos de los consignatarios. Además podía equilibrar su presupuesto, programar sus gastos y, como si esto fuera poco, se olvidara el problema de la deuda. Todo eso estaba ligado a la firma de contrato de Dreyfus. Ya dice, con los acreedores ingleses, la reacción de los consignatarios nacionales fue violenta, quienes basaban su protesta por ser los hijos del país, que eran los ex consignatarios, que habían terminado dando ese discurso para hacerse el control del guano. ¿Ya? Dice, sus denuncias tuvieron eco en el Poder Judicial peruano, pero el Congreso, luego de encendidos debates, aprobó las condiciones del contrato de Dreyfus. De este modo se pensó orientar el dinero enviado por Dreyfus hacia obras productivas, especialmente la destrucción de ferrocarriles que se pensaban era la vía segura al progreso. De esta forma, Balta gastó enormes cantidades de dinero en implementar su política ferrocarrilera. Muchas líneas se construyeron, otras quedaron a medio hacer y las demás fueron esbozadas solo en proyectos. Lo cierto es que al final el dinero de Dreyfus no alcanzó, el Estado tuvo que volver a recurrir al crédito externo y afrontar el incontrolable déficit. Según el texto anterior, el contrato Dreyfus, ya dice, sirvió eficientemente para solucionar la crisis fiscal. Eficientemente no, porque como dice acá al final es a medias nada más. Y se permitió el dinero para modernizar Lima, pero no solamente Lima, porque está la política ferrocarrilera de por medio. No resolvió definitivamente el problema de la deuda externa pública, ¿ya? Definitivamente no, porque vamos a seguir teniendo otra deuda. Dice, fue un paliativo para nuestra alicaída economía. Sí, o sea, veníamos en caída porque el precio del guano se había reducido, pero el contrato de Dreyfus nos terminó dando un aliento más para poder hacer algunas otras obras. Pero fue un paliativo nada más, no terminó sirviendo para solucionar el problema del país. Entonces, en la pregunta número 13 o 12, la clave es la D. Dice, hacia fin del año 71, en la política del Perú, el Partido Civil representaba la alternativa de desplazar a los militares. El caudillismo militar en declive por la situación económica y entra con este partido moderno. 13, clave C. 2 más, 14. Ordena la secuencia correcta de la Guerra del Pacífico. Asedio a las haciendas del norte peruano por parte de la expedición Lynch. Esto se hace, recuerden, después de la campaña del sur. Liderazgo de Tomás Laínez y Cáceres en la resistencia ocupada en Chile en los Andes. Esa es la campaña de la Breña. Eso es después de la toma de Lima. Entonces, primero la 1 y luego la 2. Crisis política ante el viaje de Mariano Ignacio Prado tras la campaña de Tarapacá. Ese es mucho antes todavía que las anteriores. Perdemos ahí, se da el golpe de estado de Piérola y todavía perdemos en el sur. Entonces es 3, 1, 2. La clave está en la B de besito. Y la última pregunta me dice, en relación a la Guerra del Pacífico, ya dice, aunque el Perú contaba con una población de 2.800.000 pobladores, mayor a la de Chile, los oficiales eran criollos que provenían del mundo urbano y la clase proletaria, mientras que las tropas eran indígenas y hablaban otro idioma. O sea, había una desconexión entre el oficial que mandaba y el indígena que tenía que cumplir. Los campesinos, por su parte, habrían optado por situarse al margen de lo que entendían como una contienda entre mistis, entre blancos. ¿Ya? Dice, el texto refiere que uno de los factores para la derrota del Perú es esa falta de conexión, ¿ya?, entre élite y pueblo. Dice, A, el regionalismo de las tropas indígenas, B, la carencia de recursos y arma moderna, la falta de capacidad de los oficiales del ejército, o D, la falta del ejército cohesionado. Esa última es una de las causas de la derrota. No hay una cohesión porque terminamos teniendo diferentes grupos, ¿ya? Diferentes grupos en este ejército. Era un cascarón que venía conteniendo a militares blancos, hispanohablantes, tropas indígenas quechohablantes. ¿Ya? La mejor clave es la D. Bueno, muchachos, hasta acá la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana, que tenemos que ver el tema de la reconstrucción nacional y la república aristocrática. Así que vengan repasando esos temas, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Chao, Kevin, cuídate. Nos vemos. Chao, Miriam. Nos vemos.